Una mujer de cabello castaño claro rechaza con calma la oferta de convertirse en la entrenadora exclusiva de un hombre con uniforme rojo. El hombre de cabello oscuro escucha atentamente su negativa, mientras ella permanece resuelta a pesar de su ansiedad. Tac, con calma, deja su taza y le hace una única y directa pregunta. ¿Por qué no? Le pregunta si el pago o los términos eran insuficientes, mientras ella, nerviosa, mantiene las manos entrelazadas. Inclinándose hacia ella, le asegura que podría haber ajustado los términos a su gusto. Está abrumada por su carisma y la impactante revelación de que este poderoso hombre es un duque. Piensa para sí misma que, en cualquier historia, este apuesto e imponente duque sería el protagonista. Al duque le parece problemático el rechazo, y señala que un tal Kazan nunca antes había mostrado aversión por un entrenador. Aún así, ella se disculpa y rechaza firmemente la oferta, sintiéndose superada en este mundo que no le es familiar. Resuelve vivir una vida tranquila como una don nadie, consciente de que debe evitar a los personajes tipo protagonista como él. Recuerda su vida pasada y cómo, hace 5 años, se dio cuenta de que había reencarnado en una novela que leyó una vez. Sus esperanzas iniciales se hicieron añicos ante la dura realidad de que no era más que una pobre huérfana, pero encontró una nueva familia, criada por una mujer que fue como una verdadera madre, junto a otros adorables niños. Han pasado 5 años desde que lo recordó todo, y ahora su vida transcurre con un imponente castillo como telón de fondo. Carga una carreta con productos frescos y se pone en marcha para empezar su jornada. Mirando hacia atrás con una sonrisa segura de sí misma, revela que ahora trabaja como entrenadora de dragones. Aparece un majestuoso dragón blanco, una visión maravillosa en este mundo de fantasía. Abraza al dragón con cariño, admitiendo que siempre le han obsesionado este tipo de criaturas. En este mundo los dragones son algo cotidiano, sirviendo como ganado, armas de guerra, o queridas mascotas. Aquí los dragones son diversos, algunos son dóciles, otros escupen fuego y otros nadan por los mares. Cada especie posee rasgos y poderes únicos, y son capaces de aplastar edificios como si fueran galletas. Preguntándose qué oportunidad tiene un humano contra ellos, dice un firme «no», mientras su dragón blanco la empuja juguetonamente. Para que los humanos y los dragones coexistan en paz, sabe que el entrenamiento es imprescindible, así que le ordena con severidad al dragón que se siente. Termina de limpiar el patio, satisfecha con su trabajo. Llama a Ro, pero se encuentra con la indiferencia del dragón blanco, que la ignora, rodeado de gatos imaginarios. Tienta a Ro con la promesa de golosinas, y de repente, la oreja del dragón se levanta con interés. Litias se pone a bailar, ante la adorable confusión de Ro. Se estira con elegancia y Ro se acerca para frotarse cariñosamente contra su pierna con un suave ronroneo. Embargada por la emoción, Litia le da un premio a Ro por portarse tan bien. ¡Guau! Ro suelta un ladrido de alegría y, como ya han acabado las tareas, Litia decide que es hora de comer. Litia sonríe con ternura, aliviada al ver a su dragón tan sano y feliz. Recuerda cómo Ro se negaba a comer cuando llegó, un marcado contraste con su apetito de ahora. Una vez alimentado, el siguiente paso es comenzar el entrenamiento de monta. De repente, una voz grita con pánico, «¡Entrenadora Litia!», y ella se gira alarmada. Corriendo hacia el origen de la conmoción, Litia pregunta qué ocurre mientras Ro la mira con curiosidad. Un joven angustiado llora desconsoladamente, suplicando su ayuda. Le informa de que el dragón de voluntad de roca del entrenador Thompson está causando estragos, y Litia enfurece. Otra vez ese desgraciado. Los dragones de voluntad de roca son descritos como criaturas enormes y dóciles, parecidas a la piedra y cubiertas por una alfombra de musgo. Pero la narración termina de forma inquietante. O eso es lo que dicen. Ra. Un furioso dragón de voluntad de roca ruge con los ojos encendidos de ira. ¡Ay! Un hombre rubio y aterrorizado le exige al entrenador Thompson que se encargue, pero este, muerto de miedo, se niega a obedecer. El hombre rubio empuja a Thompson directamente hacia el dragón embravecido. Litia llega heroicamente a lomos de Ro, haciendo una entrada dramática. El hombre rubio exige saber, furioso, quién la llamó, pero ella replica que alguien tenía que arreglar su desastre. Mientras él le grita, Litia le advierte tajantemente que guarde silencio si no quiere provocar aún más al dragón. Como él sigue gritando, Litia lo agarra del cuello y lo reta a que se encargue él, dejándolo sin palabras. Apartándolo de un empujón, Litia declara que se encargará ella misma,
como parte de su entrenamiento. Se mantiene firme, enfrentando con valentía al enorme y enfurecido dragón de voluntad de roca. Al darse cuenta del inmenso peligro, duda por un momento, pensando, de ninguna manera. A pesar de su miedo, Litia carga de frente contra la bestia embravecida. Litia le ofrece calmadamente un premio al enorme dragón de piedra voluntad, llamándola buena chica. La dragona enfurecida mira fijamente su ofrenda, pero Litia le asegura que no quiere hacerle daño. Para su sorpresa, la dragona retira su garra, dejando el premio intacto en el suelo. La enorme bestia se acurruca suavemente contra ella en busca de consuelo. Acariciándole la cabeza, Litia calma a la dragona que gimotea, elogiándola por ser una buena chica. Le promete que eliminará la fuente de su dolor, extendiendo la mano hacia su espalda cubierta de musgo. Tal como pensaba, una dolorosa semilla de hierbasol está incrustada en su piel, lo que explica su agonía. Los otros entrenadores, incluido Thompson, observan en completo estado de shock, incapaces de creer lo que ven. De repente la dragona se sacude de dolor y lanza a Litia al suelo mientras alguien grita su nombre. Los otros entrenadores corren a su lado y le preguntan con ansiedad si está bien. Tumbada en el suelo, Litia muestra la semilla de hierbasol que extrajo y le preguntan por qué no la habían quitado. El entrenador Thompson se estremece, horrorizado al darse cuenta de que la semilla que debía quitar seguía allí. Un superior llama furioso a un aprendiz llamado Rick, y luego le da una fuerte bofetada, llamándolo idiota. Le grita al aprendiz caído por su fracaso al manejar al dragón, mientras Rick se disculpa entre lágrimas. Litia interviene, le dice al entrenador Thompson que se detenga y consuela al aprendiz que llora. Mientras la dragona por fin descansa, Litia se pregunta por qué el aprendiz no conocía el procedimiento básico para quitar las semillas de hierbasol. Echando humo, el entrenador Thompson exige, furioso, saber qué está insinuando ella. Litia afirma que quien ensilló a la dragona sin quitar la semilla es el responsable del alboroto. Apunta con el dedo directamente al entrenador Thompson y con la mirada fría, declara, ¿fuiste tú? Acorralado y rojo de ira, Thompson solo puede balbucear, incapaz de negar la acusación. ¡Pum! En su despacho el director del centro de entrenamiento Asar golpea la mesa con el puño y le exige una explicación a Litia. Litia se mantiene firme, argumentando que no hizo nada malo al encargarse de una situación que era su responsabilidad. Él le replica que no era su lugar intervenir, pero la expresión desafiante de ella demuestra que no está de acuerdo. El director revela el motivo de su enfado. Thompson cuenta con el respaldo del conde Harris, un importante patrocinador financiero. Le advierte a Litia que mida sus palabras o se arriesga al despido, amenazando su puesto y el orfanato que apoya. Inclinándose hacia adelante, le recuerda que su carrera empezó cuando él descubrió sus habilidades, insinuando que también puede ponerle fin. La deja con una siniestra amenaza sobre la necesidad de su recomendación, haciéndola sentir completamente atrapada. Sola y furiosa, Litia aprieta el puño, maldiciendo a los hombres corruptos en el poder. Reflexiona que, incluso después de renacer en un mundo de fantasía, poco ha cambiado en cuanto a las duras injusticias de la vida. Fantasía o no, la realidad es dura, y su habilidad para entrenar dragones fue su único golpe de suerte. En otro lugar, dos entrenadores cotillean sobre Litia, llamándola arrogante y cuestionando sus habilidades a sus espaldas. Thompson sonríe con suficiencia mientras la narración revela el secreto del centro. Solo entrenan dragones dóciles para mejorar su reputación. Mientras él se pregunta con asco si ella consiguió el puesto a base de seducción, la determinación de Litia se fortalece al pensar en los niños del orfanato. Cuando termina su trabajo, una voz alegre la llama, elogiando a la entrenadora Litia. Un conde adula a Ro, bromeando con que Litia debe de haber usado un hechizo para hacerla tan dócil. Litia rechaza educadamente los halagos del conde Ulbart mientras éste continúa admirando su trabajo. Le aconseja al conde que se quede unos días para reconstruir su vínculo con Ro, que parece no estar familiarizada con él. El conde Ulbart se lamenta de no poder dedicarle más tiempo a su querida dragona. Él le expresa su profunda gratitud por su dedicado cuidado, algo que Litia acepta con humildad como parte de su deber. En su mente, el conde se imagina ofreciéndole a Litia cualquier recompensa que ella pudiera desear. Ella lo rechaza amablemente, afirmando que su deseo es continuar aprendiendo en el centro, para gran consternación del conde. Mientras el conde se marcha, le ofrece su ayuda para el futuro, y Ro le da un cariñoso roce de despedida.
De repente, Ro levanta la cabeza bruscamente, pues sus sentidos han detectado algo alarmante en la distancia. ¡Guau! Ro lanza un potente rugido que sobresalta a Litia y al conde, mientras ella grita su nombre. Mirando hacia la puerta principal, Litia se pregunta qué ha podido agitar tanto a su dragona. Intenta calmar a Ro, que jadea y tiembla de ansiedad. Cuando el conde Ulbart pregunta qué ocurre, Litia admite que solo ha oído rumores sobre lo que podría causar una reacción así. Se describe a un legendario dragón rojo fuego, una rara bestia de calor intenso, elegida por una sola familia en toda la historia. Sobre la majestuosa criatura se sienta el duque Albarant, cuya gran llegada es anunciada. Dentro, el director presenta nerviosamente la documentación a la comitiva del duque. El duque Albarant le informa al nervioso director que ha venido a inspeccionar personalmente el mejor centro de entrenamiento del imperio. El director confirma su reputación con nerviosismo, y el duque Albarant dice que quiere confiarles el entrenamiento de un dragón. La emoción del director se convierte en conmoción cuando el duque aclara que no se refiere a los dragones de los caballeros, sino al suyo. El director balbucea, preguntando si se refiere a su dragón de la especie Agrix, y el duque confirma que esa es precisamente su intención. Mirando los terrenos, el duque Albarant revela su verdadero propósito: encontrar a alguien digno de ser su entrenador exclusivo. El director advierte con ansiedad que un nuevo entrenador podría hacer que el dragón desarrolle una aversión hacia todos los entrenadores. Tras preocuparse de que nadie esté cualificado, el director cambia de repente de parecer y declara que sus preocupaciones eran infundadas. El duque Albarant le informa con frialdad al director que la decisión final sobre el asunto no dependerá de él. Rodeado por un aura de fuego, el duque revela que la elección final la hará su dragón, Kasen. Más tarde el joven, angustiado, encuentra a Litia y le dice que el director la ha convocado, dejándola preguntándose por qué. Litia le pide que espere, pues necesita terminar su sesión con el conde Ulbart, quien está acariciando afectuosamente a Ro. Al notar su distracción, el conde Ulbart da por terminada la sesión de entrenamiento del día y le pregunta si ocurre algo malo. Al oír que todos los entrenadores han sido convocados, el conde Ulbart se pregunta pensativamente si es por la visita del duque Albarant. Litia suspira aliviada cuando el conde accede amablemente a marcharse, aceptando su convocatoria. Litia le susurra la promesa de darle la receta de las golosinas de Ro la próxima vez, y el conde acepta mientras Ro se frota cariñosamente contra él. Ñam. Agradeciéndole su comprensión, Litia y Ro se despiden del conde mientras éste se marcha. Mientras Ro le da un empujoncito, Litia se gira y pregunta dónde se supone que deben reunirse todos los entrenadores. Una gran multitud de entrenadores, incluidos los compañeros de Litia, ya se ha reunido en el campo de entrenamiento 1. El director regaña enfadado a Litia por llegar tarde, pero ella se disculpa con calma, explicando que estaba con el conde Ulbart. Sus ojos se abren como platos al reconocer al duque Albarant sentado junto al director. Un mal presentimiento invade a Litia justo cuando su amiga pelirroja la saluda y el director comienza su anuncio. El director anuncia que han sido reunidos para seleccionar un entrenador para el dragón del duque, lo que provoca que la multitud murmure sobre la infame especie Agrix. Aclara que la tarea es voluntaria, pero Litia se mofa para sus adentros, pensando que deben de estar locos para siquiera considerarlo. La narración explica el gran riesgo. Los dragones de la especie Agrix son exclusivos de la familia del duque, lo que significa que hay muy poca información sobre ellos. Los entrenadores comprenden la sombría realidad de que provocar a un dragón desconocido significa enfrentarse a su ira con un frágil cuerpo humano. Una pregunta clave queda en el aire. ¿Por qué el duque confiaría en ellos en lugar de en los entrenadores exclusivos de su propia familia? A pesar del peligro, numerosas manos se alzan mientras los entrenadores se ofrecen con entusiasmo para la oportunidad de su vida. Litia duda, dándose cuenta de que, si la eligen, tendría que mudarse al lejano ducado y dejar atrás la capital. El arrogante hombre rubio del incidente anterior se acerca a Litia con una mueca de desdén, preguntándole si tiene miedo. Declara con aire de suficiencia que su vacilación demuestra que no es más que una niña, por muy dura que se haga. Mientras Litia hierve de rabia, su amiga pelirroja empuja de repente al hombre y le dice que ignore al imbécil. El rubio exige furioso saber a quién llama imbécil, pero ella le recuerda con frialdad su fracaso con el dragón Voluntad de Roca, preguntando quién es el verdadero imbécil. Mientras la discusión sube de tono, Litia interviene con calma con un simple «Oye». Su amiga le advierte al rubio que se calme, señalando que el director los está observando. Diciéndole que se considere afortunado,
Deja que el furioso rubio se retire mientras el grupo lo observa marcharse. Su amiga adivina correctamente que la duda de Litia se debe al orfanato, y Litia confirma en voz baja su situación. Sin embargo, su amiga señala que la directora del orfanato probablemente se decepcionaría si Litia dejara pasar una oportunidad tan importante. El director explica que un sorteo determinará los turnos, pero Litia reafirma su preferencia por una vida tranquila en lugar de una montaña rusa. El director asegura que intervendrá si las cosas se ponen peligrosas, garantizando la seguridad de todos. Litia recuerda su primera impresión del duque. Se ve exactamente como el protagonista de una novela, un tipo de persona que se debe evitar. Mientras las demás chicas suspiran por el duque, Litia se mantiene firme en su creencia de que involucrarse con él significa un sinfín de dificultades. Fiu, una repentina llamarada estalla, mandando por los aires al director y a varios entrenadores más. Vaya. Litia mira totalmente conmocionada, preguntándose qué demonios acaba de pasar. El enorme dragón rojo del duque, Kazen, se revela por fin, pareciendo aún más amenazador de lo que había imaginado. Mientras consuela a su amiga chamuscada, Litia ofrece sombríamente un minuto de silencio por quien sea elegido para entrenar a la difícil bestia. T.S.K. El rubio se burla con desprecio de los otros entrenadores, diciendo que su reacción es típica de un montón de niñas. Declara con arrogancia que les enseñará cómo se hace mientras avanza con confianza. El rubio camina con paso decidido hacia el enorme dragón rojo mientras Litia observa sin la menor impresión. Extiende la mano hacia el dragón, pero la criatura simplemente desvía la mirada, completamente desinteresada en su intento. Con una sonrisa de suficiencia, el rubio declara que fue sencillo, convencido de que aquellos que no pueden tener éxito, simplemente nunca lo tendrán. La amiga pelirroja de Litia le grita furiosamente al hombre rubio, llamándolo idiota. El hombre rubio la mira, sorprendido por su arrebato. ¡Pum! El arrogante hombre rubio es arrojado de repente al suelo, gritando de dolor en medio de una explosión de fuego. UGH. GRRRRRRRR. Kazen se cierne sobre el aterrorizado entrenador quien grita y suplica por su vida. Ktrek. Litia se lleva tranquilamente un silbato a los labios, al parecer para intervenir y detener el ataque del dragón. El enorme ojo amarillo de Kazen gira, fijando ahora su atención en Litia. En el suelo, el hombre rubio le ruega desesperadamente a Litia que haga algo mientras los otros entrenadores huyen. Manteniéndose firme ante el enorme dragón, Litia le ordena que la mire. Litia promete no acercarse, observando que el inteligente dragón solo está lanzando advertencias sin atacar de verdad. Mientras el hombre rubio lloriquea en el suelo, Litia piensa que si no lo despiden después de esto, ella renunciará. Litia observa al dragón atentamente, decidiendo esperar a que su respiración se calme antes de hacer su siguiente movimiento. ¡Cuá! El dragón se abalanza de repente y Litia, que le ofrece un premio, se preocupa por haber actuado demasiado pronto. Su amiga pelirroja y el director observan con absoluto horror desde la barrera. El duque Albarant observa el tenso enfrentamiento con una expresión fría e indescifrable. En lugar de atacar, Kazen golpea suavemente su cabeza contra la mano de Litia. Cubierta de babas, una desconcertada Litia solo puede balbucear. Para sorpresa de todos, Kazen levanta suavemente a Litia con su boca, pareciendo absolutamente encantado. El director y el duque Albarant solo pueden mirar, completamente atónitos por el giro de los acontecimientos. El duque se da cuenta de que Litia es un tipo de entrenadora excepcional, capaz de interpretar el comportamiento de su dragón en su primer encuentro. Mientras el director tartamudea, el duque lo interrumpe, declarando que terminarán su conversación más tarde. El duque se aleja mientras su dragón, Kazen, lleva orgullosamente a una atónita Litia en sus fauces. Perdido en sus pensamientos, el duque camina por un sendero florido, contemplando el inesperado giro de los acontecimientos. Arrodillándose, el duque le pregunta su nombre, y una Litia llorosa se presenta. El duque elogia su increíble actuación, dejando a Litia completamente pasmada por el halago. Litia afirma humildemente que solo seguía el procedimiento, pero el duque señala que fue la única en hacerlo. Con una leve sonrisa, el duque se cruza de brazos y se prepara para hacerle una pregunta. Él le pregunta formalmente si consideraría entrenar a Kazen, pero Litia entra en pánico y piensa, absolutamente no. Sus pensamientos se aceleran. Nunca quiso convertirse en la entrenadora personal del duque, ni por un segundo. En el despacho del director, Litia se disculpa, pero rechaza firmemente el puesto de entrenadora personal del duque.
Explica que nunca solicitó trabajar con un dragón de tipo Agrix, y que no habría intervenido de no ser por las circunstancias. Litia aclara que solo intervino porque su compañero entrenador cometió un error crítico. Pensando en un niño sonriente, decide que no puede abandonar el orfanato, que lo es todo para ella. Quiere aligerar la carga del director y asegurarse de que los niños del orfanato se sientan seguros y sin preocupaciones. Con sus prioridades claras, la expresión de Litia es firme y decidida. Le ofrece al duque una última y sincera disculpa por su negativa. Al duque le parece curiosa su negativa, considerando la rareza del dragón y el honor de servirle. Llaman a la puerta y el duque invita tranquilamente a la persona a entrar. El director entra, tratando nerviosamente de restar importancia a las habilidades de Litia a pesar del evidente apego del dragón. El director continúa desacreditando a Litia, afirmando que no tiene experiencia con dragones de familias nobles del imperio. Argumenta que como solo ha entrenado para familias menos adineradas, entregarla al duque simplemente no es una opción. En su mente, el director revela que Litia es un activo vital para conseguir financiación y mantener la reputación del centro. El duque golpea una carpeta contra la mesa, diciéndole directamente al director que el talento es inútil si no sabes cómo usarlo. El duque acorrala al director y le pregunta si preferiría entrenar él mismo al dragón, lo cual lo aterroriza. Revisa el expediente de Litia, observando que sus fuertes lazos con el orfanato dificultan su reubicación, y que ya ha rechazado la oferta. Habiendo tomado su decisión, el duque se levanta y anuncia que da por terminado el día. Mientras se marcha sonríe, seguro de que todo irá bien ahora que ha encontrado a alguien capaz de manejar a su dragón. El director se queda completamente confundido y pregunta, mientras Litia observa. La mente de Litia lucha por procesarlo mientras se pregunta si el duque acaba de confiar su dragón de la especie Agrix al centro. La imposible realidad se asienta y se pregunta en voz alta si el duque está loco. Presa del pánico, Litia se da cuenta de que ahora tiene que añadir el dragón asesino del duque a su ya abrumador horario. El director pregunta desesperado si cree que alguien más puede encargarse del dragón de la especie Agrix, dejando a Litia sin palabras. Litia insiste en que sus únicas tareas serán alimentar y cuidar al dragón, ya que no hay ninguna solicitud oficial de entrenamiento. Litia pregunta furiosa por qué debe hacerse responsable del error de Thompson, pero el director le grita que la decisión del duque es definitiva. Furiosa, Litia maldice al inútil de Thompson, deseando haber dejado que el dragón acabara con él desde el principio. Litia presenta con calma su carta de renuncia, lo que hace que el director grite, presa del pánico, que no lo permitirá. ¡No! El director se aferra a su pierna, suplicándole que piense en los otros dragones, pero Litia está completamente molesta. Mientras el director llora en el suelo, Litia se da cuenta de que está explotando a propósito su conocida debilidad. Un recuerdo de su tiempo con un gentil dragón blanco le recuerda a los otros dragones que cuida. Al recordar al afectuoso dragón blanco, la determinación de Litia se debilita. El director sonríe radiante de alegría cuando Litia acepta de mala gana, pero ella añade rápidamente una condición. Litia aclara con severidad que solo alimentará, paseará y cuidará las escamas del dragón, y absolutamente nada más. Mientras el director le da las gracias efusivamente, ella le dice que se aleje, afirmando que no lo hace por él. Un nuevo cartel se cuelga en la puerta del recinto, bajo cuidado especial. Responsable, Litia. Con un carro de comida fresca, Litia se asoma al oscuro recinto y le pregunta al dragón si ha estado bien. Litia entra con el carro, sintiéndose intimidada por la imponente presencia del enorme dragón rojo, Kazen. Intenta calmar a la ansiosa bestia, pero de repente se abalanza sobre ella con un rugido furioso. Roar, diciéndole que espere, Litia extiende la mano, y el dragón se detiene a olfatearla. Roar, el dragón suelta otro rugido ensordecedor directamente en la cara. Litia levanta un dedo con calma, ordenándole al dragón que se detenga, y este sorprendentemente se calla. Kazen se tumba, mirándola con expresión de confusión. ¡Wow! Por dentro, Litia se derrite, pensando que el dragón es increíblemente adorable y que debe de estarse volviendo loca. Elogiando al ahora tranquilo dragón, Litia le ofrece la comida y Kazen se pone a comer felizmente. Litia nota la sorpresa del dragón, suponiendo que es la primera vez que la mimada criatura recibe un trato tan considerado. Mientras lo ve comer, siente un creciente deseo de entrenarlo, pero se obliga a resistir la tentación de involucrarse más. Cuando el dragón termina de comer, Litia le pregunta si está listo.
consigue ponerle un arnés al sorprendentemente dócil dragón y anuncia que es la hora del paseo. Litia monta a Kazen, que suelta un rugido de alegría. Roar. De repente, el dragón tiene una rabieta, expresando su extremo fastidio. Apretando los puños, Litia decide aguantar, recordándose a sí misma que entrometerse más solo la atará. Mientras el dragón sigue rugiendo, Litia refuerza sus límites. Alimentarlo, pasearlo, cuidar sus escamas, y nada más. Chirrido grito Kiaú aprieta con fuerza las riendas, enfrascada en una lucha. Litia se mantiene firme en un tenso enfrentamiento con Kazen, diciéndole rotundamente no. Desde la distancia, el duque Albarant observa la escena con una expresión pensativa e indescifrable. El duque se acerca, elogiando a Litia por cuidar también de su dragón. Grrrrr. Kazen acaricia afectuosamente a su amo y el duque lo calma. El duque sonríe cálidamente mientras acaricia con suavidad a su feliz dragón. Al verlos, Litia se sorprende de que el duque pueda tener una expresión tan amable. Litia explica que solo le proporcionó cuidados básicos, y el duque reconoce que no estuvo mal. El duque menciona lo excepcional de la oportunidad, pero Litia reafirma en silencio que aún así no aceptará el trabajo. Mientras el duque se marcha, reflexiona sobre su sorpresa de que Kazen haya conectado con una entrenadora. Medita sobre las pocas entrenadoras que manejan dragones grandes, y Litia siente su mirada inquietante. Litia se burla para sus adentros, jurando que no se convertirá en su entrenadora por mucho que la mire. El duque la llama por su nombre y ella, sobresaltada, responde con vacilación. Él le da una sutil advertencia, declarando que puede anular en cualquier momento su decisión de dejar al dragón en el centro. Litia lo entiende y hace una reverencia mientras él le confía a Kazen hasta su regreso. Confundida por sus palabras de despedida, Litia se pregunta a qué se refería el duque con lo de poner a prueba su terquedad. Preocupada por haber activado una trama de novela, revela que ya ha enviado solicitudes a otros centros de entrenamiento. Mirando fijamente el centro, espera desesperadamente una respuesta rápida de cualquiera que pueda sacarla de allí. La escena cambia, indicando el paso del tiempo mientras Litia espera. Litia se desespera, ya que sus compañeros la abandonaron, dejándola sola a cargo de todos los animales. Es una misión completamente en solitario. Con un último retoque, Litia termina su tarea y anuncia que ha acabado. Un hombre con traje rosa, el conde Olbarth, elogia su habilidad mágica con el dragón blanco, mientras ella, humildemente, le resta importancia al cumplido. El conde Olbarth revela que hoy es su último día, ya que finalmente regresa a su tierra natal. Mira a Litia y comenta que es una lástima dejar atrás a alguien con su talento. El conde continúa su elogio, señalando que obtuvo su licencia de entrenadora de dragones a la edad más temprana y con la puntuación más alta. Una narración explica que, entre los nobles, los dragones son clave para las batallas de sucesión, y los entrenadores que los moldean ostentan una inmensa riqueza e influencia. Litia refunfuña para sus adentros que, por culpa de la directora, la rotan constantemente y ahora le toca de nuevo con el conde Harris. Kia tilde, mientras el dragón blanco se acurruca contra ella, reflexiona que el centro es un lugar excepcional para tratar con una variedad tan grande de dragones. El conde Olbarth observa que ella no parece muy ambiciosa. Le da un pequeño paquete, aconsejándole que un poco de ambición puede ser algo bueno. Litia se queda sola, meditando sobre el críptico consejo del conde. En aguas demasiado limpias no crían peces. Mientras ve al dragón del conde alejarse volando, afirma que ama tanto a los dragones, que le basta con observarlos para sentirse satisfecha. Piensa en cómo el centro de entrenamiento le permite ver todos los dragones que quiere, y luego se queda sin aliento al ver el regalo del conde. Al desenvolver la tela, descubre una enorme y brillante gema roja, preguntándose qué más podría desear. Mientras el duque Albarant aparece detrás de ella, considera que vender la gema podría financiar un sacerdote para el orfanato. Sobresaltada Litia se gira cuando el duque le pregunta si los conoce. Nerviosa, reconoce al duque Albarant y balbucea su título. Para su sorpresa, la directora aparece detrás del duque con una sonrisa cómplice. ¿Directora? Litia se pregunta por qué la directora está con el duque, mientras ésta le pregunta con calma si ha estado bien. El duque dice que irá a ver a Kazen y les pide que aclaren las cosas, dejando a Litia completamente confundida. La directora toma suavemente la mano de Litia y le pregunta si tiene un momento para hablar en privado.
Se sientan a tomar el té en una habitación tranquila, con una tensión nerviosa en el aire. Litia rompe el silencio preguntando con cautela a la directora si ocurre algo. La directora le pregunta por su salud y la de sus hermanos antes de ir al grano. Sin rodeos le pregunta a Litia su opinión sobre el Agrix del duque Albarant, dejándola completamente sorprendida. Tras un momento de duda, Litia balbucea que el dragón es increíblemente impresionante. Litia describe las escamas del dragón, que parecen brillar con un perpetuo resplandor rojo. Un primer plano muestra el ojo intenso y poderoso del dragón rojo, Kazen. Continúa su detallado análisis, observando las finas crestas de sus escamas y teorizando que su brillo es mágico. Litia exclama con entusiasmo que el dragón es como un volcán viviente y uno de los más hermosos e inteligentes que ha visto jamás. Al darse cuenta de que se ha dejado llevar, Litia entra en pánico mientras la directora ríe cálidamente ante su pasión. La directora la llama por su nombre y Litia vuelve en sí. La directora expone con calma su petición. Quiere que Litia sea quien entrene al dragón del duque Albarant. Atónita, Litia solo puede decir, espere que, mientras la directora le explica que los rumores sobre su talento ya se han extendido. La directora revela que el duque visitó el orfanato, donó una suma enorme, y trajo a un sacerdote que curó a los niños enfermos. Litia mira fijamente un cuadro, asimilando en silencio el peso de la noticia. Cuando Litia pregunta por la directora, un flashback la muestra herida, pero ella sonríe diciendo que también recibió ayuda. Lágrimas de alegría brotan en los ojos de Litia mientras expresa su inmenso alivio. La directora la tranquiliza, instándola a no preocuparse por el orfanato y a aprovechar la oportunidad que el duque le ha ofrecido. Sosteniendo las manos callosas de Litia, la directora habla de su sinceridad y de su duro trabajo. La directora afirma con orgullo que sus manos son la prueba innegable de su inmenso esfuerzo. Abrazando a Litia, la directora dice que sabe que Litia se ha estado conteniendo por el bien de ellos, la llama tiernamente su orgullosa hija, y Litia llora en sus brazos, bajando finalmente la guardia. La escena cambia al duque Albarant, que descansa plácidamente en un campo de flores, usando a un Kazen dormido como almohada. Mientras Litia se acerca con una nueva y resuelta expresión, el duque le pregunta si ha disfrutado de su charla. Litia le agradece secamente su consideración, pero él repite sus palabras con un toque de escepticismo. Se para frente a él y declara formalmente que ha pensado en la oferta que le hizo. Litia está visiblemente tensa y frustrada por la situación, echa humo por dentro, molesta de que se haga el tonto después de haberse tomado tantas molestias con el orfanato. Litia finge decepción porque él ha olvidado la oferta y pregunta si la ha retirado, pero él se burla de su intento. El duque Albarant se yergue sobre ella y señala que ni siquiera sabe aguantar una broma. Le dice que ya que ha cambiado de opinión es un giro bienvenido para ellos. Mientras él le pide repasar los detalles, Litia levanta la mirada con una sonrisa decidida. En un flashback, los niños del orfanato le ruegan entre lágrimas a su hermana Litia que prometa que los visitará. Litia tranquiliza a un niño que llora, prometiéndole que lo hará, y el niño acepta entre lágrimas. Lo prometo. Una narración explica que, después de que Litia firmara el contrato con el duque, el tiempo pasó rápidamente. La directora abraza a Litia y le dice que priorice su propio bienestar y que siempre la apoyará. Conmovida, Litia cierra los ojos y acepta el reconfortante abrazo de la directora. Litia le confirma a la directora que de verdad se va, y alguien llama a una mujer llamada Melissa. Una mujer pelirroja llamada Melissa le dice a Litia que es una pena que se separen, pero que al final todo ha salido bien. Litia agradece a sus colegas por despedirla y les ofrece una noticia como regalo de despedida. Acercándose en tono conspirador, Melissa susurra que el duque Albarant presentó una queja e hizo que despidieran a Thompson. Melissa celebra la noticia descorchando una botella de vino espumoso. Sus amigos, los niños y la directora se despiden con la mano, deseándole lo mejor en su nuevo viaje. Devolviendo el saludo con una sonrisa esperanzada, Litia inicia su partida del centro. Reflexiona sobre sus sentimientos encontrados por la partida cuando el duque Albarant aparece de repente y le dice que llega tarde. ¡Ay! Litia se disculpa por la tardanza, pero el duque comenta que parecía una despedida definitiva y le recuerda los generosos días de vacaciones de su contrato. Molesta porque él vino a recogerla, Litia admite para sus adentros que el buen sueldo y los beneficios del contrato eran demasiado buenos para dejarlos pasar. Se revela la máxima prioridad del contrato: ayudar a Kazen a llevarse bien con los otros dragones de la Orden del Duque, lo que confirma la sospecha de Litia sobre un problema de socialización.
Mientras lee el contrato, Lytia observa que nunca hubo tensión entre Kazen y el duque. De hecho, su vínculo era ideal, ya que el duque siempre sacaba tiempo para su dragón. Lytia señala una cláusula específica del contrato y pregunta por ella. Se proporcionará un incentivo si ella determina que es necesario un entrenamiento adicional. El duque confirma su significado y pregunta quién conocería las necesidades de un dragón mejor que su entrenadora. Promete una compensación justa si ella encuentra algo que él haya pasado por alto, pero Lytia sospecha que la cláusula es una trampa. El duque continúa, afirmando que si surgiera un asunto así, lo aprobaría, absolutamente, y Lytia decide confiar en su acuerdo de hacer ajustes más adelante. Lytia se da ánimos a sí misma, decidida a hacerlo bien ahora que el contrato está firmado. Mirando hacia el cielo brillante, Lytia afianza su determinación para el nuevo desafío que le espera. Montada en una majestuosa montura blanca, jadea asombrada. ¡Wow! Se maravilla ante el vasto y hermoso paisaje del ducado. Lytia dice con entusiasmo que la tierra es perfecta para criar dragones, pero un sirviente encapuchado que acompaña al duque le dice que se calme. Ella explica su emoción, pero el hombre le advierte crípticamente que las cosas no son tan buenas como parecen, aunque quizá no sea un problema para ella. Lytia parece perpleja cuando el hombre le dice que lo entenderá cuando lo vea por sí misma. Una oleada de inquietud invade a Lytia mientras se enfrenta a los sirvientes de rostro sombrío. Imagina el resentimiento de los otros entrenadores y comprende por qué estarían molestos de que una recién llegada domara a su dragón más difícil. Recuerda haber oído rumores de que la región oriental era un caos hace solo unos años. Al darse cuenta de que sabe muy poco sobre la situación, Lytia se prepara, sabiendo que las cosas no serán fáciles. Las puertas del ducado de Albarant se abren de par en par, revelando su nuevo hogar. Lytia se emociona, imaginando todos los nuevos dragones y entrenadores que conocerá en una propiedad tan grandiosa. De pie junto a Kazen mira a su alrededor con expectación, pero se encuentra con un campo vacío. Se sorprende al no ver ni un solo dragón más, y el sirviente confirma su incredulidad. ¿En serio? El hombre explica que no se pueden tener otros dragones allí mientras Kazen esté fuera de control, y el dragón gruñe molesto. El sirviente la deja abruptamente con los dragones y un entrenador en pánico, y Lytia intenta desesperadamente detenerlos mientras Kazen se abalanza. Asombrada por la cobardía del entrenador, Lytia se pregunta si siquiera está certificado. Suspiro. Decide entrar, admitiendo que si los dragones fueran fáciles, los entrenadores no serían necesarios. Lytia guía hacia adelante a un Kazen dubitativo. Interiormente, admite que Kazen es de hecho, ridículamente temperamental. Sin embargo, siente que el difícil comportamiento del dragón no es intencionado. Lytia le da suaves palmaditas en el hocico al dragón, asegurándole a Kazen que no está enfadada con él. Lytia tranquiliza a un reacio Kazen diciéndole que espere dentro mientras ella se encarga de todo. Qiang. Kazen gime suavemente mientras Lytia reconoce que su comportamiento no es culpa suya. Mientras entra en el salón principal del ducado, un mayordomo y una sirvienta sorprendidos la ven pasar, insinuando el alboroto habitual. En un intenso flashback, un hombre enfurecido parecido al sirviente grita el nombre del duque Albarant, declarando que el dueño debe asumir la responsabilidad. En un gran despacho bañado por el sol, una voz le da la bienvenida al duque Albarant. El duque, ahora identificado como Julis Albarant, pide un informe, y su secretario le comunica que muchos entrenadores han renunciado. Bascal, el secretario personal de Albarant, explica que ha sido una lucha cubrir los huecos que quedaron tras la sucesión del duque. Julis escucha con cansancio mientras Bascal afirma que el mayor problema es encontrar un entrenador adecuado. Un flashback revela a un joven Julis Albarant que perdió a sus padres a temprana edad, y a un tío oportunista que se instaló para apoderarse del poder y los dragones de la familia. La narración explica la importancia de los entrenadores dedicados para las casas adineradas que crían dragones. Para dragones raros como Kazen, el estatus de un entrenador era primordial, ya que guardaba todos los secretos para manejarlos. Julis recuerda la masacre que siguió. Su tío, temiendo una traición, había matado a todos los entrenadores clave, dejando al ducado sin su pericia. De vuelta en el presente, Bascal le pregunta a Julis si ya ha encontrado un nuevo entrenador. Con una sonrisa astuta, Julis responde que ha encontrado a alguien bastante interesante, despertando la curiosidad de Bascal. Bascal se inclina hacia adelante, preguntando con curiosidad qué tipo de persona es esta nueva entrenadora. Julis revela que es una entrenadora que a Kazen realmente le agrada.
dejando a Pascal completamente perplejo. Pascal está estupefacto, recordando que el notoriamente solitario Kazen solo aparece ante alguien que cumple con sus estándares imposibles, algo que incluso él rara vez presencia. Mientras Lytia avanza con determinación por el pasillo, Jules le dice a un incrédulo Pascal que pronto lo verá por sí mismo. Pascal grita conmocionado cuando Lytia irrumpe en el despacho, pero Jules permanece perfectamente tranquilo. Rodeada por un aura ardiente de determinación, Lytia sonríe y anuncia: «Así que aquí es donde estabas». Pascal cuestiona su presencia, recordándole sus deberes con Kazen, y mentalmente nota que la nueva entrenadora es una mujer. Lytia golpea la mesa con las manos, declarando que está aquí para verlo precisamente por su nuevo puesto. Lytia pregunta si Kazen siempre ha sido solitario, y Jules confirma que el dragón se ha mantenido aislado desde la infancia. Cielos. Lytia se desploma sobre el escritorio consternada y Jules le pregunta qué le pasa. Lytia se endereza y aclara sus objetivos de entrenamiento: socializar a Kazen y hacer que acepte comida de otros, lo cual Jules confirma. Ella declara audazmente que su primer paso debe ser trasladar a Kazen a una nueva ubicación. Lytia argumenta que aunque Kazen fue separado por su comodidad, su aislamiento es la razón por la que ahora deben reubicarlo. Explica que su aislamiento lo ha vuelto temperamental, porque simplemente no sabe cómo interactuar con otros dragones. Jules le pregunta si confía en su plan, y ella responde firmemente que sí. Jules acepta su propuesta, pero le advierte que solo ella cargará con las consecuencias de sus métodos de entrenamiento. Lytia está de acuerdo, pero afirma que primero necesita realizar un entrenamiento preparatorio. Planea usar el tiempo que tome reubicar el recinto para llevar a cabo un entrenamiento de obediencia básica con Kazen. Jules sugiere que una semana debería ser suficiente, sorprendiendo a Lytia mientras Pascal entra en pánico al darse cuenta de que la van a encerrar. Jules le recuerda que fue su propia idea realizar el entrenamiento durante el período de reubicación. Él se levanta y fríamente le advierte que no falle en su primera tarea como su entrenadora. Lytia sonríe con aire de suficiencia, disfrutando de la sorpresa del duque por su franqueza y jurando entregar resultados que lo complacerán. Su valentía se desvanece cuando un pensamiento desesperado cruza su mente. No puedo hacer esto, de ninguna manera. Días después, Lytia se sienta abatida bajo un árbol, dándose cuenta de que los otros sirvientes la están evitando activamente. Nota con frustración que la gente se estremece y huye en el momento en que la ven. Suspira, dándose cuenta de que ha estado demasiado ocupada con Kazen como para intentar siquiera una conversación con alguien. ¡Pum! Como si sintiera su frustración, la cola de Kazen empuja suavemente un cubo de agua hacia ella. Llega el día de demostrarle al duque los resultados de su entrenamiento de obediencia. GTRRR. Lytia monta nerviosamente a un sorprendentemente afectuoso Kazen, lista para comenzar la demostración pública. Mientras se elevan por el cielo, ella reafirma su determinación de cumplir su promesa y mostrarle al duque su progreso. Abajo en el suelo, Jules espera pacientemente mientras otros sirvientes luchan por controlar a sus monturas aterradas. Jules observa con una mirada concentrada mientras Lytia y Kazen descienden del cielo. Aterrizan con gracia ante él y los saluda, pero Kazen inmediatamente suelta un gruñido bajo y amenazante. Gruñido. El gruñido de Kazen se hace más profundo, con los ojos fijos en el duque y las otras monturas. Las monturas cercanas se encabritan de terror, obligando a los cuidadores a gritarles que se calmen. Lytia se vuelve hacia su dragón y con calma pero con firmeza le ordena: «Kazen, quieto». GRRR. A pesar de su orden, Kazen continúa gruñendo y frota su pierna con posesividad. Lytia repite su orden con calma, mandando al dragón que vaya más atrás. A regañadientes, Kazen retrocede unos pasos con las alas desplegadas, pero aún así deja escapar un gruñido bajo. Mientras los otros cuidadores observan con nerviosismo, Lytia da la orden final: abajo. Para asombro de los cuidadores, Kazen obedece y se tumba sumisamente. Jules observa, atónito de que alguien que no sea él, sea capaz de controlar al poderoso dragón. Lytia se cruza de brazos, satisfecha de haber cumplido su promesa de demostrar una obediencia perfecta. Pero una pizca de duda cruza su mente. Aunque lo entrenó para obedecer, siente que algo falta. El duque continúa observando con una mirada intensa e indescifrable. Ahora, arrodillado ante ellos, Jules pregunta: ¿por ahora? Y Lytia confirma que su obediencia es solo temporal. Ella explica que no existe tal cosa como el control perfecto, y Kazen da un alegre gañido en señal de acuerdo.
Litia le recuerda con firmeza a Julis que un dragón es una criatura viva, no una herramienta, y puede ser impredecible. Julis se pone de pie, y se dirige a ella formalmente como entrenadora Litia, y ella le responde con respeto. En un giro sorprendente, el duque le confía la educación de los aprendices de entrenador de la casa. La mente de Litia se queda en blanco por la sorpresa mientras procesa sus palabras. ¿Cómo dice? Ella tartamudea y pregunta por qué le dan esa responsabilidad cuando hay otros entrenadores disponibles. Julis revela una verdad impactante. No son entrenadores oficiales, sino aprendices, ya que todos los entrenadores certificados han dimitido. Litia se da cuenta de la horrible verdad. Los dragones del ducado han estado todo este tiempo a cargo de aprendices sin certificar. Echando humo, Litia agarra al duque y le exige saber por qué le ocultó una información tan crucial. Lo acusa de imprudente, pero él ignora sus preocupaciones con frialdad, lo que aviva aún más su rabia ante su indiferente. Julis sonríe con arrogancia, recordándole que la habrían hecho responsable de cualquier fracaso, lo que enfurece a Litia. Aprieta los puños, incapaz de comprender cómo una casa prestigiosa puede no tener ni un solo entrenador oficial. Litia argumenta con furia que para la casa Albarant, esto es como perder su propio árbol genealógico, un fracaso fundamental. Apoyado en el marco de la puerta, Julis admite con calma que la evaluación de ella no es del todo errónea. Azorada en un almacén, Litia mira al duque, que la ha seguido hasta allí. Julis explica que ha venido a felicitarla por el éxito de la sesión de entrenamiento. Observa con frialdad su estado de agitación y añade que la felicitación ya no parece necesaria. Él saca a relucir el contrato y ella confirma con recelo que recuerda los términos. Recuerda la cláusula sobre una bonificación por el entrenamiento adicional necesario y de repente entiende a dónde quiere llegar. Julis la acorrala, pidiéndole su opinión profesional sobre si es prudente depender solo de aprendices para el entrenamiento de Kazen. Con astucia, sugiere que educar a esos aprendices es, por lo tanto, un prerequisito necesario, dejando a Litia sin palabras. Él desestima sus protestas, afirmando que se le compensará por el trabajo extra, ya que cuenta con la lealtad de Kazen. Julis mantiene su expresión serena e imperturbable tras haberla acorralado con éxito. Litia contraataca, preguntando si le decepciona que Kazen sí escuche a su entrenadora, lo que le hace vacilar. Ella sonríe con arrogancia, celebrando para sus adentros que tenía razón. Está claro que le decepciona que ella haya triunfado. Recuperando la compostura, Julis acepta que educar a los aprendices es ahora parte de sus obligaciones contractuales. Litia plantea otro asunto, señalando que una casa de la categoría de Albarant debería tener técnicas de entrenamiento secretas. Julis le devuelve la pregunta, inquiriendo qué sabe ella, como entrenadora, sobre su casa y su historia. Litia admite que sus conocimientos se limitan a los rumores populares, ya que su trabajo rara vez tenía que ver con los asuntos privados de la aristocracia. Julis empieza a explicar la oscura historia del ducado, comenzando con los 100 años que pasaron sin un dragón de la especie Agrix. Revela que durante ese siglo la familia fue dirigida por quienes no eran los herederos legítimos. Un período sombrío y manchado de sangre. Sin un sucesor legítimo, las luchas internas eran constantes, pues los parientes codiciaban el título de duque. Relata la historia de su codicioso tío, cuyo lema era, si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá, y le pide a Litia que adivine qué les hizo a los entrenadores oficiales. Tras comprender la sombría historia, Litia propone un nuevo enfoque a largo plazo, empezando por estudiar a Kazen. Modifica su plan, pospondrá el traslado del recinto para, en su lugar, centrarse en la coordinación con los aprendices y en socializar a Kazen con otros dragones. Julis acepta con calma su plan modificado, permitiéndole proceder como considere oportuno. Admite su sorpresa y confiesa que esperaba que ella exigiera rescindir el contrato después de conocer la verdad. Reflexiona que se imaginaba que ella dimitiría en lugar de arriesgar su carrera por una casa en ruinas. Litia permanece en silencio, sintiendo el inmenso peso de las expectativas de él y lo precario de la situación. Mientras se encara con los aprendices junto a Vascal, puede sentir de forma tangible la animosidad de todos ellos. Litia respira hondo mientras Vascal se prepara para presentarla a los aprendices. Activando su sonrisa social, Litia se presenta alegremente como la nueva entrenadora exclusiva y pide su cooperación. Los aprendices le devuelven la mirada con abierta hostilidad y desconfianza, mientras uno murmura, «¡Ah!», como era de esperar. Vascal se dirige a la tensa multitud. Reconociendo sus quejas,
pero pidiéndoles que tengan en cuenta un hecho crucial. Declara que la entrenadora Litia fue elegida personalmente por el duque, dejando a los aprendices completamente atónitos. Un silencio gélido y tenso se cierne sobre los aprendices mientras procesan la impactante noticia. Bascal invita alegremente a Litia a hablar, pero ella entra en pánico, preguntándose cómo va a dirigirse a una multitud tan hostil. Evalúa la sala con la mirada, percibiendo una mezcla de sorpresa en los recién llegados y una profunda desconfianza en quienes ya la conocen. Litia anuncia formalmente que por orden del duque ella será su instructora de ahora en adelante. Admite humildemente que no sabe nada sobre sus métodos específicos y que ellos son los verdaderos expertos en los dragones de Albarant. Litia propone un intercambio. Sus conocimientos oficiales de entrenamiento a cambio de la experiencia de ellos con los dragones del ducado y la especie Agrix. Un aprendiz levanta la mano y Litia le cede la palabra. Un aprendiz escéptico la desafía, preguntando qué sucede cuando un mero aprendiz hace enfadar a un peligroso dragón de la especie Agrix. Otro interviene, recordando una experiencia cercana a la muerte y preguntando cómo se supone que van a ayudar si están en tal desventaja. Con una sonrisa irónica, Litia admite que los dragones son peligrosos y argumenta que es precisamente por eso que deben compartir información. Para evitar morir a manos de las criaturas que cuidan. Una aprendiz señala su desventaja, recordándole a Litia que todavía son aprendices en pruebas y sin licencia. Litia se vuelve hacia ellos, apelando a su amor compartido por los dragones como la base para poder trabajar juntos. Aclara que su objetivo no es darles órdenes, sino convertirse en colegas que cuiden juntos de los dragones del ducado. Su sincero llamado a la pasión que comparten por los dragones parece finalmente calar en ellos, suavizando sus expresiones. Litia hace una profunda reverencia ante los aprendices, en una última y respetuosa súplica por su cooperación. Julis aparece de repente en un sendero cercano, preguntando si ya ha terminado su discurso. La observa con una leve sonrisa, soltando un divertido ja. Su diversión se convierte en una sonora carcajada mientras observa la escena. Julis la llama inteligente, pero añade una amenaza escalofriante. De haber fallado, habría corrido la misma suerte que los anteriores entrenadores. Se aleja tranquilamente, prometiendo una compensación justa para minimizar las quejas de los aprendices. Mirando hacia atrás con una sonrisa confiada, Julis los desafía a demostrar su valía. Añade una última y letal condición: si quieren vivir, lo que hace que Litia se desplome, frustrada y furiosa. Litia echa humo por las amenazas del duque, pero se da cuenta de que la forma más rápida de aprender es ocupándose directamente de los dragones. Ella y un aprendiz se asoman a los establos, preparándose para el siguiente paso. El aprendiz está horrorizado, y pregunta si de verdad esperan que ella sola alimente a los dragones que gruñen y rugen en esa aterradora sala. Con aire de suficiencia, lo llama una tarea básica, lo que enfurece a Litia, quien se da cuenta de que la está subestimando y poniendo a prueba deliberadamente. Litia sabe que negarse a esta tarea le dará a su nuevo aprendiz una excusa para desafiar su autoridad. Lanza una mirada furiosa, viendo la montaña de comida como otra de las crueles pruebas del duque, y lo maldice en voz baja. Fingiendo estar encantada, Litia pregunta si con solo alimentar a los dragones será suficiente para demostrar lo que vale. El aprendiz tartamudea, sorprendido, mientras Litia se ofrece con entusiasmo a asumir toda la responsabilidad de la alimentación. Con una sonrisa radiante, Litia despacha al aprendiz, insistiendo en que su ayuda solo sería un estorbo. Mientras el aprendiz se marcha, se da cuenta de que la sorprendente táctica de Litia lo ha dejado en jaque. El aprendiz se va corriendo, murmurando que no es el primero que intenta intimidarla con tácticas similares. Litia recuerda a los abusones de su antiguo centro de entrenamiento y jura que hará que estos aprendices se arrepientan de haberle asignado la tarea de alimentarlos, todo bajo la atenta mirada de un dragón hambriento. Saluda a un dragón blanco, prometiéndole que preparará su comida, y este suelta un leve gruñido. Al inspeccionarlo de cerca, Litia se queda horrorizada por el mal estado de las escamas del dragón. Diagnostica que el dragón está gravemente desnutrido, mientras este devora con avidez un cubo de fruta. Litia consuela al dragón que come frenéticamente, al darse cuenta de que solo está muerto de hambre, aunque este aún suelta un gruñido posesivo. Al ver al dragón comiendo pacíficamente, a Litia le da un ataque de risa maníaca al comprender que intentaron hundirla encargándole animales abandonados. Se ríe como un demonio, jurando que les meterá a la fuerza en la cabeza los principios básicos de un entrenador.
Observando desde lejos, el aprendiz de la coleta pregunta nervioso si el comportamiento de Litia es normal. El aprendiz escéptico se preocupa, pues sabe que es imposible encargarse de 30 raciones, y que a ellos siempre se les dijo que, como mínimo, alimentaran a los dragones. Explota de rabia ante lo absurdo de que una simple entrenadora de la capital intente enseñarles, después de que ellos han cuidado de los dragones durante años. Se mofa, descartando su anterior discurso sobre amar a los dragones como una auténtica broma. La observa junto a un dragón, convencido de que se largará en cuanto el trabajo se vuelva demasiado difícil. ¡Guau! Un aprendiz entra en pánico cuando un dragón verde se vuelve hostil de repente dentro de su jaula. Un hombre llamado Señor Bruce le pide ayuda frenéticamente al aprendiz escéptico, pero este no sabe qué hacer, y se lamenta de que los dragones estaban tranquilos hace apenas unos días. El aprendiz escéptico se pregunta qué está pasando cuando Litia aparece detrás de él, con una expresión sombría. Con una pala en la mano, Litia pregunta con frialdad si no es hora de que comience su entrenamiento. Litia le resta importancia al alboroto, alegando que no es nada importante. El aprendiz escéptico observa con recelo cómo Litia se excusa para ir a preparar la comida. En cuanto Litia se marcha, se desata el caos. Los dragones, antes dóciles, se vuelven salvajes y atacan a sus cuidadores. El aprendiz escéptico observa el caos, y se da cuenta de que los dragones enloquecieron en el instante en que ella entró. Él llama a Litia desesperadamente, pero ella lo despacha con frialdad, diciendo que está ocupada. Con una sonrisa radiante pero falsa, Litia le recuerda que está demasiado ocupada gestionando 30 dragones como para ayudar. Le pregunta de forma pasivo-agresiva por qué la molesta, siendo que él tiene más experiencia, dejando a los dos aprendices atónitos. Derrotado, el aprendiz escéptico agacha la cabeza y ofrece una disculpa sincera. Litia finge no entender, pero dice que está aprendiendo mucho gracias a ellos, burlándose por dentro de su recién descubierto respeto. El aprendiz escéptico y Bascal se ofrecen con entusiasmo a ayudar con la comida. Litia sonríe con crueldad y les dice que se larguen y arreglen su propio desastre. Furiosa, les grita que arreglen sus propios errores y que no le importa si mueren pisoteados en el proceso. Empujando un carro de fruta, Litia piensa con desdén que ahora están desesperados y vienen a rogarle de rodillas. Hierve de rabia, convencida de que se merecen este resultado por intentar tenderle una trampa con la tarea de alimentarlos. Reflexiona que los aprendices probablemente solo le estaban haciendo una novatada, como sus veteranos hicieron con ellos, pero desconocen un detalle crucial. Litia revela el secreto. A los aprendices solo se les da la mitad de la ración normal de un dragón para alimentarlo. Explica que el resto de la comida se les da durante el entrenamiento, un método para garantizar la obediencia del hambriento dragón. Un aprendiz agotado se desploma, murmurando que cualquiera que entre en la guarida de un dragón sin permiso se lo tiene bien merecido, mientras un enorme dragón rojo ronronea dormido, se mueve ligeramente al sentir una presencia. Litia se acuesta junto al coloso y le dice a Kazen que va a tomarse un pequeño descanso. Mientras Kazen ronronea satisfecho, ella le pide que no la moleste durante su valioso tiempo de descanso. Se acurruca contra el costado del dragón y le pide que se quede quieto durante la próxima hora. Los ojos de Litia se abren de golpe al tener una revelación repentina y poderosa. Abrumada por una maravillosa calidez que irradia de Kazen, siente que su estrés se desvanece y declara que eso es el paraíso. Julis aparece cerca, cuestionando el nombre, Kazen. Se queda momentáneamente confundido al ver al enorme dragón rojo asomándose fuera del recinto. Julis mira a la entrenadora dormida, cuestionando en silencio su presencia. Se arrodilla junto a Litia, observando su pacífico descanso contra su dragón. Al observar la escena, Julis nota que los aprendices no parecen seguir sus instrucciones. Le informa a un ayudante rubio que Litia está gestionando los 30 dragones ella sola y pregunta por qué no fue informado. El ayudante especula que Litia lo considera un asunto de entrenamiento interno y quiere manejarlo personalmente. El ayudante sugiere que, debido a su extrema carga de trabajo, se le debería dar a Litia la autoridad para disciplinar a los aprendices. Julis considera pensativamente la recomendación de su ayudante. Kazen suelta un gruñido protector mientras Julis se pregunta si debería despertar a la entrenadora dormida. Se levanta y se da la vuelta para irse, prometiendo intervenir más tarde si es necesario. Piensa para sí mismo que sería un problema si la entrenadora de su dragón colapsara por exceso de trabajo. Una voz frenética que grita su nombre despierta a Litia de un sobresalto.
Se incorpora junto a un ronroneante Kazen y se disculpa, admitiendo que se quedó dormida. Mientras los gritos continúan, una Litia molesta se pregunta a qué viene tanto alboroto, y Kazen gruñe irritado. Le advierte al aprendiz que se acerca que baje la voz, recordándole que está en el recinto de los Agrix. Un aprendiz pelirrosa, presa del pánico, se acerca corriendo, aliviado de haberla encontrado por fin. Tartamudea que ha ocurrido algo terrible, y Litia siente un pavor familiar y creciente. Grita aterrorizado que los dracos se han escapado. Todos, mientras la puerta rota permanece abierta detrás de ellos. El aprendiz, aterrado, tartamudea que fue a asegurar a los dracos pero que se le escaparon. Una adorable mascota le agradece al lector por su apoyo. Litia sonríe con sarcasmo y pregunta si ahora esperan que ella arregle su desastre. El aprendiz, aterrado, explica que el líder se fugó con los otros dracorceles y que ahora ninguno de los dragones que quedan le hace caso. Gritando para sus adentros que arreglen su propio desastre, Litia a duras penas contiene las ganas de decirlo en voz alta. Se muestra a un poderoso dracorcel, mientras una advertencia declara que deben ser controlados antes de que ocurra una desgracia. ERK. Litia invoca a Kazen, quien ruge como respuesta, listo para la acción. Al ver la puerta abierta, una Litia decidida jura que encontrará a los dracorceles fugitivos y los traerá a todos de vuelta. Un panel informativo explica que los dracorceles son dragones escamosos y con cuernos cuya forma se asemeja a la de los caballos. A lomos de Kazen, Litia piensa a dónde pudieron haber ido los dracorceles fugitivos. Sniff. Litia le pide a Kazen que vuele más alto, y el dragón olfatea el aire para rastrear a la manada. Desde lo alto del cielo, Litia divisa de repente algo a lo lejos. «Los encontré», grita al divisar a la manada en un campo abierto, justo como predijo que sus hábitos equinos los llevarían. Litia señala al dracorcel azul como el líder, divertida por lo emocionada que parece estar la manada. Litia lanza un silbido agudo que capta de inmediato la atención del dracorcel líder. Kisen aterriza con un golpe estruendoso, dejando clara su presencia ante la manada. Frente a la manada, Litia pregunta con confianza si disfrutaron de su pequeño paseo. El líder gruñe de forma desafiante, pero Litia le informa a la manada con calma que es hora de regresar. Sonriendo ante su desafío, Litia reconoce que no volverán por las buenas, y sabe que esto sería imposible si estuviera sola. «Pero no he venido sola», dice con aire de superioridad mientras Kazen se cierne amenazante tras ella, reforzando su orden de regresar. Mientras los aprendices observan incrédulos desde los establos, Litia logra arrear a los dracorceles de vuelta a través de la puerta. Totalmente conmocionado, el aprendiz escéptico no sabe qué hacer ni qué decir. Los aprendices discuten entre ellos, admitiendo su impotencia, pues no pueden ni acercarse a los dracorceles a caballo, y mucho menos traerlos de vuelta. Les recuerda la inevitable ira del duque y pregunta si alguien tiene un plan para evitar el castigo por este fracaso. El aprendiz escéptico patea al señor Bruce y le ordena que vaya a buscar, mientras el aprendiz de pelo rosa grita alarmado. Un aprendiz con gafas, atónito, se queda boquiabierto y tartamudea al exclamar, «los dracorceles». Se ve a toda la manada de dracorceles regresando, en calma y en formación. Liderando la manada a lomos del líder azul, Litia les ordena a los aprendices que abran la puerta del campo de entrenamiento. ¡Zas! Las enormes puertas de madera del campo de entrenamiento se abren de par en par. Un aprendiz atónito observa con asombro cómo los dracorceles desfilan tranquilamente a su lado hacia el campo de entrenamiento. Cabalgando al frente de la manada, Litia pasa junto a los aprendices atónitos, uno de los cuales solo atina a tartamudear, como el aprendiz escéptico llama a la entrenadora Litia, y luego se vuelve para reprender furiosamente a los demás por su inacción. Los aprendices se enfrentan públicamente a Litia, cuestionando cómo es posible que una entrenadora dejara escapar a toda una manada. Ante sus acusaciones, Litia pregunta con frialdad si tienen algo más que decir. El señor Bruce da un paso al frente, flanqueado por los otros aprendices veteranos, listo para hablar en nombre del grupo. Para su sorpresa, el señor Bruce se arrodilla ante ella y declara que está verdaderamente avergonzado. Litia les pregunta si ahora reconocen los fallos de sus métodos, y los aprendices asienten solemnemente. Entonces comienza Litia, mirando al aprendiz arrodillado, a punto de imponer sus condiciones. Él levanta la vista preguntándose si por fin les pedirá que abandonen sus inútiles luchas de poder y cooperen. La observa con expectación y esperanza, aguardando su decisión.
Él le pregunta si los va a expulsar, pero Litia responde con frialdad que ella no tiene esa autoridad. Les recuerda que esa fue su intención desde el principio, justo como lo había dicho. Con una sonrisa amable, explica que lo único que les exige es respeto mutuo. Sellando su nuevo pacto con un apretón de manos, un agradecido señor Bruce le da las gracias efusivamente a la entrenadora Litia. Mientras él promete que seguirán sus indicaciones, Litia suspira para sus adentros, deseando no haber necesitado una crisis para llegar a esto. Aparece Julius y pregunta con frialdad por la situación, a lo que Litia le responde con una sonrisa cansada pero victoriosa. Al ver a Litia ahora junto a los aprendices que antes eran rebeldes, Julius exige saber qué ha ocurrido. Litia informa con calma de que un pequeño altercado ha sido resuelto, pero la afilada mirada de Julius demuestra que no se lo traga. Mientras Litia observa con calma, el señor Bruce se maravilla por dentro de que ella haya resuelto sin ayuda la fuga masiva de los dracorceles personales del duque. Con los brazos cruzados, Julius la fulmina con la mirada y repite con frialdad: ¿Y a eso le llamas tú un pequeño altercado? Julius pregunta sarcásticamente si la fuga de todo el equipo de dracocorceles del duque califica como un pequeño percance, señalando que no es un historial impecable para ella. Litia explica que no solo regresaron los dracos, sino que se les unieron algunos salvajes, destacando la impresionante capacidad del draco ducal. Mira a Julius con esperanza, pidiéndole que pase por alto el incidente solo por esta vez. Él cuestiona por qué debería pasar por alto el grave error de los aprendices, pero Litia argumenta que al final todo salió bien. El señor Bruce añade con nerviosismo que sería un problema si los entrenadores se fueran, ya que solo ellos pueden alimentar a los dracos, y mucho menos entrenarlos. Litia argumenta apasionadamente que los aprendices son quienes mejor entienden a los dragones del duque, y Julius escucha en silencio. Julius anuncia que, como Litia resolvió el problema, se abstendrá de castigar a los aprendices según las normas, pero habrá consecuencias. Lo sentencia a una deducción de 1 año de su salario y amenaza con despedirlos si no demuestran su competencia, lo que los aprendices aceptan con gratitud. El señor Bruce reflexiona sombríamente que, sin importar su valor, la poderosa casa ducal podría reemplazarlos a todos fácilmente. Litia observa, aliviada por el resultado. La escena cambia a una vista tranquila de la finca por la noche. Julius encuentra a Litia durmiendo profundamente sobre Kazen de nuevo, y se pregunta por qué ha vuelto al recinto. Kazen suelta un alegre y sonoro rugido, claramente feliz de tenerla allí. Grrrrk. Dudando de la simple felicidad del dragón, Julius se acerca mientras Kazen suelta un gruñido protector. Grak. Julius levanta con cuidado a la durmiente Litia, diciéndole a Kazen que, aunque este lugar es cómodo para un dragón, no lo es para su entrenadora. Acunándola en sus brazos, le dice al dragón que no querría que su entrenadora enfermara por dormir en el suelo. Gruñido. Un malhumorado Kazen los observa, claramente molesto porque se están llevando a su compañera de mimos. Gruñido. Kazen lo sigue obedientemente mientras Julius se lleva a Litia con una leve sonrisa, la cola del dragón arrastrándose tras ellos. Mientras la lleva por un gran salón, Julius reflexiona que ahora comprende la naturaleza confiable de Litia, que era su verdadero objetivo. Sus pensamientos continúan, reconociendo que tener talento y ser digno de confianza son dos cosas completamente diferentes. Julius le ordena a un mayordomo que prepare una habitación adecuada para la entrenadora Litia y que llame a un clérigo para ella. La declara la única entrenadora exclusiva del ducado y ordena a todos que la traten con el máximo cuidado. Reflexiona sobre su notable habilidad, recordando cómo recuperó a los guibernos, domó a los salvajes y voló sobre Kazen con facilidad. Julius concluye para sí mismo que ella es un talento responsable y valioso que ha demostrado ser más que solo su certificado. La lleva a través del opulento salón, siendo su bienestar ahora su prioridad. Litia murmura en sueños, acurrucándose inconscientemente más cerca en sus brazos. Los ojos de Julius se abren de sorpresa ante su repentino movimiento. Mirándola comenta que los eventos del día deben de haberle causado una gran impresión. Amanece un nuevo día. La luz entra a raudales por una ventana ornamentada. Litia se despierta de un sobresalto, sentándose de repente en una cama lujosa y desconocida. Desorientada se aferra a la manta y pregunta teatralmente: ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Inmediatamente sonríe, complacida de haber podido usar por fin la frase cliché para despertar en un lugar extraño. Su diversión se desvanece mientras se pregunta de verdad dónde está, recordando que lo último que hizo fue descansar sobre Kazen antes de que sonara un golpe en la puerta. Un mayordomo entra con un carrito de comida, explicando que el duque ordenó que descansara,
lo que deja a Litia azorada al darse cuenta de que las sirvientas le cambiaron la ropa. Se sorprende al saber que un sacerdote la visitó, y que ha estado dormida todo un día debido al agotamiento extremo. Preocupada por Kazen, pide su ropa, pero el nervioso mayordomo le asegura que no hay necesidad de preocuparse. El mayordomo se estremece cuando Litia se prepara para levantarse de la cama, mirando hacia la puerta. La puerta se abre para revelar a Julius, ahora vestido con una camisa blanca informal. La invita a cenar con él, dejando a Litia desconcertada y recelosa de su repentina amabilidad. Los dos se sientan a disfrutar de una comida suntuosa en una gran mesa de comedor formal. Litia lamenta para sus adentros que su plan de negarse falló, pero admite que la comida es realmente deliciosa. Julius rompe el silencio, preguntando si es realmente seguro que duerma dentro del recinto de Kazen. Litia admite con timidez que las escamas de Kazen eran irresistiblemente cálidas, apodándolo mentalmente la manta térmica definitiva mientras se da cuenta de que la han pillado. Él dice que no la culpa, pero le agradecería que se abstuviera en el futuro, para gran sorpresa de ella. Litia pregunta con picardía si él mismo lo ha hecho antes, y su silencio turbado es toda la respuesta que necesita. Con una sonrisa socarrona, Litia sugiere que aprovechen la oportunidad para hablar con franqueza ahora que ha demostrado sus capacidades. Julius confiesa que la socialización de Kazen era solo un pretexto para encontrar un entrenador permanente y confiable para la casa ducal. Le pide su opinión profesional sobre si un dragón de clase Agrix realmente necesita una estructura de manada, dejándola pensativa. Reconociendo su vacilación, Julius cede en lo de la manada, pero insiste en que el entrenamiento de socialización sigue siendo necesario, lo que lleva a Litia a preguntar por qué. Explica con gravedad que, como Kazen vive en el mundo humano, si alguna vez hiere a alguien, solo habrá una sombría solución, sin importar su rareza. Litia pregunta cuál es la sombría solución, y, con frialdad, pronuncia una única e impactante palabra: eutanasia. Julius la mira incrédulo mientras Litia le pregunta si de verdad quiere que las cosas lleguen a ese extremo. Con una leve sonrisa socarrona, Julius responde que no querría eso, ¿o sí? Julius rechaza la idea con enfado, pero Litia lo desafía, preguntándole qué haría la familia imperial. Ella le plantea un escenario sombrío, y si un Kazen insociable, un volcán viviente, desata el caos en su ausencia. Litia lo presiona aún más, preguntándole si de verdad cree que pasarían por alto un incidente tan destructivo. Ella reconoce que sus palabras son duras, pero le recuerda que la sociedad humana no se construyó para los dragones, lo que hace que el problema sea más grande que solo Kazen. Litia elogia astutamente a Julius, afirmando que la única razón por la que no ha habido incidentes es porque él realmente aprecia y cuida a Kazen. Comprendiendo su vacilación, suaviza su tono y simplemente le pide que considere su propuesta. Ahora que es oficialmente su entrenadora exclusiva, Litia jura que dará lo mejor de sí por Kazen y Julius. Tras haber cerrado el trato, una alegre Litia pregunta cuánto durará su periodo de descanso obligatorio. Para su sorpresa, Julius le concede una semana entera de permiso, y le ordena que se quede en la finca para recuperarse. Con naturalidad le asegura que no se preocupe por Kazen, ya que él se encargaba de esas tareas perfectamente antes de que ella llegara. Litia suspira con resignación mientras Julius le recuerda que debe priorizar su propio bienestar, ya que es la única entrenadora exclusiva del ducado. De nuevo a solas, Litia se sienta a la mesa, y se pregunta si le habló con demasiada dureza. Reflexiona que, aunque él se preocupa claramente por Kazen, parece que nunca se entienden. Pero por ahora decide disfrutar del momento. Dejando a un lado sus preocupaciones, Litia decide disfrutar de sus dulces vacaciones y pide felizmente otro filete. La escena cambia a la gran finca ducal en el tercer día de las vacaciones de Litia. Mientras camina con una pila de libros, Litia se sorprende al ver a Julius, que parece pálido y está rodeado por un aura oscura. Al notar que no se ve bien, balbucea que una semana parece demasiado tiempo para descansar. Julius la interrumpe, insistiendo en que cuando una persona descansa, debe hacerlo como es debido. Pasa a su lado, afirmando que no le confiará trabajo a alguien que no haya descansado bien. Love marcharse, muy preocupada de que algo ande mal y preguntándose si ha ocurrido un accidente. Decide que él se lo habría dicho si fuera grave, y resuelve trabajar duro una vez que terminen sus vacaciones de una semana. 2 días después, sus tranquilas vacaciones se ven interrumpidas por un aprendiz en pánico que pide su ayuda urgentemente. Litia le ofrece con calma una bebida al agotado aprendiz, señalando con ironía que este tipo de emergencias se están volviendo familiares.
el aprendiz le ruega frenéticamente que vaya a ver al dragón de la especie Agrix. Litia está confundida, preguntándose por qué le piden que revise a Kazen cuando el duque debería estar encargándose de él directamente. El aprendiz explica que Kazen ha estado llorando todas las noches, lo que pone ansiosos a los otros dragones. Añade que algunos de los dragones más sensibles incluso se han herido a sí mismos por la ansiedad, aunque las lesiones fueron leves. Revela que Julis afirmó que se encargaría, pero Kazen lleva días llorando, así que se escapó para buscarla, dejando a Litia atónita. Al darse cuenta de que Julis mintió sobre que la situación estaba bien, una horrorizada Litia exige saber dónde está el dragón. Mientras corren hacia el recinto, Litia se sorprende de poder oír los tristes lamentos de Kazen desde tan lejos. El aprendiz explica que los recintos están situados lejos de la mansión precisamente para que no se oigan los lamentos, lo que resalta lo inusual de la situación. De repente, el llanto cesa, y el aprendiz comenta que esto nunca había sucedido. Mientras Litia se baja del caballo, Litia irrumpe por la puerta del recinto llamando desesperadamente a Kazen. Un agotado Julis se sobresalta por su llegada mientras Kazen suelta un rugido inmenso y alegre. Abrumado por la felicidad, Kazen asfixia cariñosamente a Litia, quien suspira aliviada al verlo. Julis la regaña por no descansar, pero ella replica que ninguna entrenadora podría descansar mientras su dragón está angustiado. Para sus adentros, nota lo tercos que son tanto el amo como el dragón, dándose cuenta de que realmente se parecen. Kazen la golpea afectuosamente con la cabeza en un feliz reencuentro. Litia consuela a su afligido dragón y luego se disculpa por haberse ido, señalando que Julis estaba con él. Finalmente comprende la expresión de dolor de Kazen y por qué no le hacía caso al duque. Sus pensamientos vuelven a su conversación con Julis sobre si los dragones de la especie Agrix necesitan una manada. Recuerda su extraña conversación, dándose cuenta de que, a pesar del profundo afecto que él sentía por Kazen, algo no encajaba. Mientras Kazen le sujeta suavemente el brazo, Litia se da cuenta de que su comportamiento no son solo celos de que otra persona se acerque a su amo. Litia le da una palmada en la cabeza a Kazen, declarando que esta decisión no la tomará el duque, la tomará el propio Kazen. La escena retrocede a Litia y Julis de pie ante Kazen en el recinto. Se da cuenta de que, desde el principio, el duque nunca tuvo la intención de aceptar a nadie en su pequeño mundo de dos. Chillido. Un flashback muestra a una aterrorizada Litia en el suelo mientras Kazen se abalanza agresivamente sobre ella, revelando su hostil primer encuentro. Litia reflexiona que es natural que alguien se sienta decepcionado cuando un dragón querido durante 10 años sigue de repente a una extraña, considerándolo una reacción madura. Ella aplica esta lógica al caso del duque, al verlo observándola a ella y a Kazen desde la distancia. Litia comprende que la raíz de su comportamiento inicial hacia ella era la desconfianza. Piensa en el legendario y profundo vínculo entre los dragones y su gente elegida, una conexión que los demás no pueden comprender. En un flashback, Litia se inclina ante Julis a modo de disculpa, asumiendo la responsabilidad por no haber anticipado la angustia de Kazen y prometiendo corregirlo. Recordando sus pensamientos, sabía que Julis no confiaba en ella y que quería saltarse sus vacaciones para comenzar el entrenamiento de inmediato. En el flashback, Julis carga a una Litia inconsciente, admitiendo que él mismo no pudo calmar a Kazen, y que no tuvo más remedio que traerla. De vuelta al presente, Litia se sienta sola, contemplando la inmensa presión de su rol, sabiendo que un solo error podría tener graves consecuencias. Chillido. Kazen la acaricia cariñosamente con el hocico, y ella comenta con afecto que necesita un baño. Busca un lago cercano, con la esperanza de facilitarle el baño dejándolo sumergirse por completo. Mientras Kazen la empuja, su expresión se endurece y le ordena con firmeza que retroceda. Roar Kazen ruge desafiante y embiste derribando a Litia al suelo. Su ojo brilla amenazadoramente mientras se cierne sobre ella, imponiendo claramente su dominio. Kazen se detiene en seco, pareciendo confundido pero contenido por una fuerza invisible. Ahora, sentada despreocupadamente sobre su cola, Litia comienza a hablarle con sinceridad, habiendo establecido su autoridad. Por dentro se desespera, lamentando lo difícil que es ser firme con un dragón al que adora y al que solo quiere abrazar. Se derrite al mirar la cara innegablemente adorable de Kazen, admitiendo que su ternura es abrumadora.
Mientras Kazen le frota la mejilla con el hocico, ella lucha por mantener su determinación, diciéndose a sí misma que debe aguantar para que el entrenamiento funcione. Con Kazen ahora descansando tranquilamente, Lytia decide que tanto él como su amo necesitan esta difícil experiencia. Mira a lo lejos, pensando en Kazen y Julis, quien los observa desde lejos, debajo de un árbol. Roar. Julis se estremece cuando Kazen se gira de repente y embiste contra él con un rugido feroz. Inmovilizado en el suelo por su dragón, un atónito Julis pregunta: Kazen. En un momento de pura confusión, un aturdido Julis se pregunta qué está pasando. Lytia sonríe y le pregunta si esta no es la corrección de comportamiento que él solicitó. Todavía atrapado bajo un sorprendentemente gentil Kazen, Julis admite que sí, pero se pregunta cómo lo logró ella en un solo día. Recuerda para sus adentros cómo Kazen lloró por ella durante 5 días seguidos y se pregunta si usó algún tipo de truco. El reflejo de Julis aparece en el ojo de Kazen mientras él empieza a comprender. Coloca suavemente una mano sobre la cabeza de su dragón, sintiendo su conexión. Julis se da cuenta de que no es una mentira. Kazen está genuinamente feliz de verlo, y este cambio no es un rechazo. Lytia los observa a ambos, con una expresión de satisfacción en su rostro. Le informa al duque que debe irse para entrenar a los otros aprendices, explicando que su ausencia también es parte del entrenamiento. Su expresión es firme, demostrando la confianza que tiene en sus métodos de entrenamiento. Mientras ella se aleja, Julis, aún en el suelo con su dragón, se disculpa en voz baja. Julis reflexiona sobre cómo Kazen nunca antes había llorado por nadie más, comprendiendo finalmente la situación. Lytia sonríe con complicidad, complacida con el resultado de su lección. Mentalmente se da una palmadita en la espalda, notando que la reacción de Julis parece positiva. Mientras Lytia se marcha, Julis acaricia a Kazen, sintiéndose aliviado de que su vínculo se esté recuperando. Julis ahora abraza felizmente a su dragón, su malentendido finalmente resuelto. La escena cambia a los bulliciosos terrenos de los establos de dragones. Varios entrenadores en período de prueba, incluido el que fue a buscarla, llaman con entusiasmo a la entrenadora Lytia. Lytia los saluda y ellos explican que los dragones acaban de ser enviados a los campos de entrenamiento. Al ver sus caras nerviosas, se pregunta en tono de broma si los intimidó tanto durante su primera evaluación. Anunciando que comenzará el entrenamiento un día antes, Lytia pide ver a los dragones, y un grifo asoma la cabeza con un gruñido. Kiak saluda a la amigable criatura y se entera de que un dragón, perteneciente a Lord Bascal, es paseado por separado de la manada principal. Mientras el grifo la acaricia con el hocico, ella pregunta con curiosidad quién es Lord Bascal. Ah, ¿te refieres a él? Lytia reconoce al elegante hombre rubio con gafas que acaba de aparecer. Un entrenador susurra que el raro dragón pantera stalker del hombre fue traído especialmente por el duque de Albarant. Lytia ata cabos, recordando que el duque y el duque de Albarant son amigos íntimos desde la infancia. Un entrenador le explica a Lytia que el dragón de Lord Bascal es de la especie Maselid, una raza muy sensible. Lytia se asoma a un oscuro recinto donde un par de feroces ojos azules brillan amenazadoramente. Al percibir la angustia de la criatura, se acerca a la jaula y le pregunta si algo anda mal. Ya, un dragón blanco se abalanza desde la oscuridad con un rugido feroz, gritando por su entrenador. Los aprendices corren hacia Lytia y le preguntan con ansiedad si está bien después del repentino arrebato. Restándole importancia a su preocupación con una sonrisa, Lytia les asegura con confianza que está bien. Un entrenador con una cicatriz pregunta quién está a cargo de la especie Masellid, y otro entrenador señala a Lytia. Lytia le pide al entrenador de la cicatriz que le dé cualquier detalle sobre el inusual comportamiento del dragón, por muy pequeño que sea. Explica que la dragona, Luira, es sensible por naturaleza y muy reactiva, pero lo descarta como si fuera su temperamento habitual. Lytia cuestiona su valoración, con una expresión aguda al sospechar que la historia no termina ahí. Se da cuenta de que el comportamiento de la dragona debe provenir de un cambio de dueño anterior. Un entrenador de piel morena explica que el cambio se produjo durante las disputas por la sucesión de la casa ducal Albarant. Añade con gravedad que tanto el anterior dueño de la dragona como su entrenador murieron, y que él tiene suerte de no saber más detalles. Lytia comprende que una pérdida tan traumática explicaría la extrema sensibilidad de Luira. Reflexiona que una dragona inteligente sabría que su antiguo amo se ha ido para siempre en cuanto apareciera uno nuevo. El entrenador de piel morena comienza a pedirle a Lytia un favor descarado en relación con la problemática dragona.
Los tres hombres la observan con lúgubre expectación, a la espera de su respuesta. El entrenador de la cicatriz revela que la dueña actual de Luira es una mujer llamada Lady Durna. Sorprendida, Lytia se pregunta en voz alta si la dueña es alquimista. La escena cambia a un opulento despacho dentro de la gran residencia ducal. Julis levanta la vista de su trabajo y confirma que debe de referirse a Durna la alquimista. Lytia está de pie ante su escritorio. Él percibe su urgencia y le pregunta si ocurre algo. Lytia pide permiso para hablar con franqueza, y él interrumpe su escritura para escuchar. Él le da su permiso, y ella se prepara para presentar su caso con una mirada decidida. Lytia explica que, aunque todos los dragones tienen problemas, la situación de Luira es la más urgente. Un momento de quietud muestra la cola de Luira, en claro contraste con su agitación interior. Julis pregunta si es probable que Luira provoque un incidente, y Lytia lo confirma con gravedad. Ella admite que había previsto esta posibilidad, dada la falta de entrenadores expertos en la residencia. Para sorpresa de Lytia, Julis le hace un cumplido inesperado. Elogia su gestión con solo aprendices y expresa su fe en el potencial de estos. Lytia admite para sí misma que, bajo condiciones tan difíciles, ella simplemente habría renunciado. Julis declara que cualquier entrenador que no cumpla con los estándares en el plazo de un año será despedido, y cita como precedente el grave incidente con los héroes. Lytia contraataca con audacia, proponiendo que ella se asegurará de que todos los aprendices obtengan su licencia en el plazo de un año. Ambos se miran en un tenso enfrentamiento, sus voluntades chocan por encima del escritorio. Lytia se reprende mentalmente por caer en sus viejos hábitos y convertir la negociación en una lucha de poder. Para su completo asombro, Julis acepta sus términos sin oponer resistencia, dejándola sin habla. Él le dice que, como experta en la materia, ella es quien mejor sabe lo que se necesita. Julis le entrega un pergamino oficial sellado con cera, otorgándole la autoridad que había solicitado. Con el pergamino en mano, Lytia sale del despacho del duque. Mientras baja por el pasillo sopesa su siguiente jugada, pues sabe que no será fácil sacar a Durna de su laboratorio. La voz de Julis resuena en su mente, indicándole que le muestre a Durna el decreto ducal si ésta se resiste. Lytia se maravilla de la facilidad con la que él lo aprobó y se da cuenta de que ahora debe ocuparse de Kazen y Luira a la vez. Tras decidir que ha sido un golpe de suerte, resuelve centrarse en la tarea inmediata. Llega hasta una gran puerta doble y llama con firmeza. Se detiene y pregunta si hay alguien. Al sentir que algo no va bien, la puerta se abre con un chirrido, dejando ver a una mujer desaliñada de cabello oscuro, a quien Lytia le pregunta quién es. La mujer se presenta como Durna, la alquimista de la casa ducal Albarant. Kia, una pequeña criatura negra sisea mientras Durna confirma su identidad y le pregunta a Lytia quién es ella. Lytia sonríe con orgullo, le presenta el pergamino ducal y se presenta a sí misma como la nueva entrenadora exclusiva. Mientras Durna inspecciona el pergamino, Lytia siente una tensión nerviosa, como si estuviera en una entrevista de trabajo. Aliviada, Lytia celebra para sus adentros, mientras Durna la invita a entrar, dándole las gracias por su visto bueno. Lytia entra al laboratorio de Durna, un espacio caótico repleto de libros y materiales de investigación. Dentro de la habitación desordenada, Durna pregunta con torpeza qué trae a la nueva entrenadora a su laboratorio. Lytia agarra a Durna del brazo y, yendo directo al grano, confirma que es la ama de la dragona, Luira. Durna se aparta asustada, y su reacción de pánico deja a Lytia confundida por un momento. Durna pregunta con ansiedad si le pasó algo a Luira, y se apresura a asegurar que la dragona no ha provocado ningún accidente ni está enferma. Lytia advierte que existe un alto riesgo de un incidente, y recomienda una corrección de conducta, lo que lleva a Durna a preguntar si ella puede hacerlo. Lytia explica que el entrenamiento requiere el permiso de la dueña y es mucho más eficaz con su participación, recalcando que Luira necesita a su ama. Durna responde con desdén que Luira siempre ha sido así desde que se convirtió en su ama, cuestionando por qué es un problema ahora. Durna evita su mirada cuando Lytia se dirige a ella directamente como Lady Durna, negándose a dejar el asunto. Lytia presiona a Durna, preguntándole con qué frecuencia visita a Luira y por cuánto tiempo, pero Durna titubea, incapaz de responder. El tenso silencio se alarga mientras Lytia vuelve a llamar a Lady Durna, con una expresión que exige una respuesta. Con una mirada severa, Lytia se sienta con paciencia, a la espera de que Durna finalmente hable. Lytia va directa al corazón del asunto,
preguntándole a Durna si de verdad le importa Luira. Mientras Durna titubea, Litia deja escapar un silencioso suspiro de frustración. Litia sugiere que si Luira es una carga, Durna debería considerar entregarla a otra persona, sobre todo si solo necesita el agua que la especie produce. No, grita Durna, poniéndose en pie de un salto e insistiendo en que no puede entregar a Luira a nadie. Litia reflexiona para sus adentros sobre los dueños obstinados que se proclaman amos legítimos de un dragón pero se niegan a dejarlo ir. Sus pensamientos continúan, señalando que incluso cuando sus acciones rozan el abuso, declaran a gritos que son los dueños. Un sentimiento que horroriza visiblemente a Durna. Durna se queda paralizada, claramente dolida y en conflicto por la dura pero tácita acusación de Litia. Finalmente, Durna se quiebra y explica que intentó desesperadamente acercarse a Luira, pero la dragona nunca se abrió a ella. Entre lágrimas, recuerda que todavía no sabe qué hizo mal, solo que Luira estaba inusualmente sensible el día del ataque. Un flashback traumático muestra una mano sobre un charco de sangre, mientras Durna recuerda el dolor abrasador. Durna revela una enorme y dentada cicatriz en su abdomen, y explica que la herida fue tan profunda que sus órganos casi se salieron. Litia dice que entiende la situación, pero que ahora está aún más confundida, y pregunta por qué Durna sigue rechazando su sugerencia de renunciar a Luira. Litia explica que muchos entrenadores renuncian tras desarrollar un trauma por esas heridas, pero Durna repite entre lágrimas que no puede alejar a Luira. Litia se queda desconcertada, al darse cuenta de que la negativa de Durna proviene de algo más profundo que el miedo. Abrumada por la emoción, Durna se derrumba y solloza, revelando que Luira era la dragona de su padre. De rodillas en el suelo, Durna confiesa que no quiere abandonar a Luira, pero que empieza a temblar sin control cada vez que se enfrenta a ella. La escena cambia a Julis, quien se está relajando con Kassen, y se pregunta si Durna pedirá más herramientas mágicas. De vuelta con Julis, Litia confirma que su suposición sobre las herramientas es correcta. Julis deduce correctamente que las herramientas son para Luira, y Litia lo confirma como la prioridad por ahora, lo que provoca un leve gruñido de Kaden. Julis la mira fijamente y le pregunta a qué se refiere con «por ahora». Litia explica que, aunque todos los dragones tienen problemas, la situación de Luira es la más urgente. Julis aclara el uso futuro de las herramientas y luego pregunta si Litia sabía que Durna había sido herida por Luira, mientras aprieta con más fuerza a Kaden. Julis sonríe con aire de suficiencia, admitiendo que lo sabía y que él personalmente despidió al anterior entrenador de Luira a causa del incidente. Litia suspira al darse cuenta de que, después de todo, su suposición inicial de que el entrenador simplemente había sido despedido era correcta. Julis añade de forma críptica, que no fue el tipo de despido que ella imagina, dejándola confundida. Él explica que la familia de Durna ha practicado la alquimia durante generaciones, transmitiendo técnicas secretas y celosamente guardadas. Entonces, plantea una pregunta escalofriante. ¿Qué pasaría si un entrenador intentara usar a Luira para robar esos secretos? Mientras Litia empieza a comprender la horrible verdad, Julis le confirma que el entrenador era un espía enviado para eliminar a toda la familia de alquimistas de Durna. Litia pregunta si Durna está al tanto, pero Julis explica que estaba demasiado impactada por el ataque de Luira como para comprender la magnitud de la traición. Julis niega con la cabeza y comenta lo absurdo que es que una tragedia así haya ocurrido por algo tan estúpido. Abrumada por el peso de la trágica historia, Litia se deja caer de rodillas sobre la hierba. Litia comprende con tristeza que Durna aún se culpa por el ataque, sin saber que Luira la estaba protegiendo. Un dragón no abre su corazón fácilmente, y es imposible saber cómo de altas se han vuelto las barreras emocionales de Luira. Al aparecer una imagen de Luira gritando de dolor, Litia se siente abrumada por la tristeza de la situación. La escena vuelve al laboratorio, donde Durna está de espaldas a Litia. Durna explica que Luira a veces llora de una forma tan desconsolada que a ella también le dan ganas de llorar. Explica que por eso no puede renunciar a Luira. Quiere decirle que no están solas en su dolor. Con una sonrisa triste, Durna admite que es demasiado torpe para transmitir sus sentimientos, y le pregunta a Litia si estaría dispuesta a entrenarla. Litia se agacha, llena de determinación, mientras se pregunta si Luira realmente puede cambiar. Cerca de allí, Kassen le da un empujoncito interrogante a Julis para llamar su atención. Julis permanece de brazos cruzados, observando atentamente mientras la cola de Kassen se enrosca a su alrededor. Mientras Kassen pregunta en silencio qué hacer, Julis simplemente le indica que haga lo que mejor sabe hacer. Kassen duda, preocupado por no poder hacer nada si su amo está enfadado. «Grang», Kassen se acerca a una Litia pensativa, interrumpiéndola con delicadeza.
Litia se gira con una sonrisa amable, acariciando al dragón rojo y preguntándole si estaba preocupado por ella. Abraza cálidamente a Kazen, demostrando su profundo afecto por el dragón. Al observarlos, Julis piensa que su repentino cambio de mirada le parece terriblemente insolente. Litia suspira para sus adentros, decidida a aceptar cualquier desafío que su excelencia tenga en mente. Reflexiona que no es un mal resultado, ya que algo de distancia podría ayudar con la melancolía de Kazen. Litia se aclara la garganta y llama a Kazen para captar su atención. Resplandece con una sonrisa brillante mientras le presenta su idea al dragón. Urururung. Kazen suelta un rugido, estallando de pura emoción. Litia lo elogia por esperar con tanta calma, prometiéndole que los niños buenos merecen una recompensa. Julis recuerda su razonamiento y admite que es mejor estar de acuerdo con Litia que provocar el descontento de un duque. Con una sonrisa esperanzada, Litia se asoma a la zona donde se encuentra el dragón atormentado. Mirando a través de los barrotes del recinto, llama suavemente a Luira por su nombre. Un gruñido grave es su única respuesta, mientras Litia se da cuenta de que ni el incienso calmante funciona con la retraída dragona. El entrenador Russell sugiere hacer la puerta transparente, y Litia está de acuerdo en que es posible. Una mano enguantada coloca una herramienta mágica sobre la puerta maciza. La puerta se vuelve invisible, revelando a Luira acurrucada a la defensiva en el heno. Bien, entonces, dice Litia con decisión, lista para comenzar su paciente labor. El preocupado entrenador Russell le pregunta si de verdad piensa quedarse allí. Litia confirma que permanecerá allí fuera de su tiempo con Kazen, ofreciéndole su apoyo. Un flashback revela que el entrenador Russell simplemente toleraba a Luira, manteniendo la estabilidad sin ningún afecto real. La narración señala que Luira, acurrucada en un rincón, probablemente no ve con buenos ojos este proceso necesario. Litia instala un escritorio y trabaja pacientemente cerca para que la dragona se aclimate a su presencia. Luira se asoma desde su escondite, con la mirada llena de cautelosa curiosidad. Durante un descanso, Kazen empuja suavemente la mano de Litia para llamar su atención. Riendo, Litia le pregunta si huele a otra dragona, aliviada de que Kazen parezca menos sensible de lo esperado. Ella ve su ligero disgusto como una ventaja, esperando que así se acostumbre a otros dragones. Tras 2 semanas de vigilia, la paciente observación de Litia sobre el recinto de Luira continúa. Ella y el entrenador Russell se turnan, y Litia duerme una siesta en su escritorio tras una larga guardia matutina. La presencia constante y no amenazante de Litia ha empezado a aliviar claramente la tensión de Luira. La dragona, que antes se escondía, ahora se acerca con cautela para olfatear a Litia, mostrando un claro progreso. Al ver este progreso, Litia decide que por fin podría ser el momento de traer a Lady Durna. Garreng. Kazen interrumpe sus pensamientos, y ella le pregunta por qué no está paseando. Él le ofrece un pequeño ramo de flores, sujeto con delicadeza en su boca. Jajaja. Litia estalla en carcajadas, encantada con su regalo mientras él gruñe a modo de confirmación. Abraza juguetonamente al gran dragón, llamándolo un volcán viviente por su cálido afecto. Sosteniendo las flores, se maravilla de cómo gestos tan sencillos pueden ser tan adorables. El humor de Kazen se ensombrece cuando parece darse cuenta de que Litia no se quedará con él para siempre. Grrrrrrrt. Le da una pequeña rabieta que Litia identifica fríamente como el comportamiento de un niño. La revelación la golpea con la fuerza de una epifanía. Está actuando exactamente como un niño. La escena cambia, marcando el paso del tiempo y una nueva fase en su plan. Litia mira a una nerviosa Durna, que le pregunta si estará bien y le dice que no se fuerce. Aunque le tiemblan las manos, Durna insiste en que puede soportarlo siempre que se quede fuera del recinto. Anima a Durna a que simplemente la salude, intentando aliviar el miedo abrumador de la alquimista. Con Litia a su lado, una nerviosa Durna se arma de valor en la entrada del recinto, lista para enfrentarse a Luira. Al dar Durna su primer paso vacilante adentro, un gruñido grave resuena desde la oscuridad. Luira observa con recelo desde el heno mientras Durna la saluda suavemente, anunciando su llegada. Durna tiembla mientras se disculpa por su larga ausencia, y Litia nota que Luira desconfía más de su propia dueña que de una extraña. Litia observa el tenso reencuentro, dándose cuenta de que la reacción temerosa de Luira es mucho peor de lo que había previsto. El suave llamado de Durna recibe como respuesta una feroz tarascada de Luira, que hace gritar a la aterrorizada alquimista. Litia interviene rápidamente, agarrando el brazo de Durna y diciéndole que es suficiente por ahora.
Kiua Luira se abalanza en un ataque furioso obligando a Litia a proteger a la horrorizada Durna. Litia sostiene a la aterrorizada Durna, con una expresión llena de preocupación mientras la consuela. Litia se da cuenta con creciente horror de que la embestida de Luira no fue solo una amenaza. Sus pensamientos se aceleran al comprender que Luira realmente atacó para matar, pero lo más impactante no fue el miedo de Durna. En un instante de lucidez, Litia se da cuenta de que el verdadero objetivo de la agresión de Luira era ella. K-R-R-J-A-A-A. Luira jadea pesadamente, con los ojos todavía fijos en ellas con una hostilidad ardiente. Litia le indica a una conmocionada Durna que confíe en ella y que actúe como si la estuviera expulsando. Litia expone el plan. Durna debe alejarla de un empujón, y después de que ella se marche, Durna debe hablarle con dulzura a Luira antes de salir también. Reconoce que dará miedo, pero insiste en que es necesario para reparar su relación rota. Haciendo acopio de valor, Durna empuja a Litia, comprometiéndose con el difícil acto. Una fantasía chibi muestra a una confusa Luira observando cómo Litia incita a una Durna vacilante a que la empuje con más fuerza. La voz de Litia apremia a Durna, diciéndole que debe rechazarla claramente para que Luira lo vea. Durna vuelve a empujar a Litia, y Luira observa la confrontación con una intensidad concentrada. Interpretando su papel, Durna declara con rabia que se va mientras Litia cae al suelo. Fuera de la vista, Litia sonríe satisfecha, elogiando en silencio a Durna por su convincente actuación. Durna, temblorosa, acepta el plan y le dice a Litia que la llame si la necesita. Ahora a solas con Durna, Luira observa a su dueña con una expresión sorprendentemente plácida. Un gruñido grave hace que Durna se estremezca y el miedo regresa en un instante. Recordando las instrucciones de Litia, Durna se arma de valor con un angustiado uff, preparándose para hablarle al dragón. Durna se disculpa apresuradamente por la corta visita antes de darse la vuelta para huir, mientras Luira simplemente observa. Durna sale corriendo del recinto, dejando a la dragona sola una vez más. Luira la ve marchar y su expresión se suaviza en una de tranquila contemplación. Más tarde, Durna está sentada, derrotada, lamentando no haberlo hecho mejor. Litia la consuela rápidamente, insistiendo en que el desastroso encuentro no fue culpa suya. Litia le explica que el verdadero culpable, el antiguo entrenador traidor, ni siquiera está allí. Durna repite la palabra víctimas, mientras Litia afirma que, por ahora, las considera a ambas víctimas de las circunstancias. Litia le dice a Durna con firmeza que Luira no la odia, pero Durna replica señalando la agresión anterior de la dragona. Litia revela la verdad crucial. El objetivo de Luira no era Durna, sino ella misma. Durna no puede creerlo, mientras Litia admite que a ella también le sorprendió el comportamiento inusual de Luira. Litia explica que, hasta ahora, Luira había obedecido sus órdenes a la perfección, tanto con Durna presente como sin ella. Durna añade con pesadumbre que, cada vez que ella le daba una orden a Luira, ésta siempre la ignoraba. Ese es el problema, dice Litia, y su tajante declaración deja a Durna completamente perpleja. Las dos mujeres se sientan una frente a la otra, con el peso de la complicada situación flotando entre ellas. Litia mira a Durna con expresión seria, reconociendo que este problema no tendrá una solución rápida. Afirma que deben continuar con sesiones difíciles y le pregunta a Durna si tiene la fuerza para perseverar. Un atisbo de esperanza aparece en los ojos de Durna cuando pregunta si las cosas realmente pueden mejorar y si no tiene que renunciar a la dragona de su padre. Litia aparta la mirada, admitiendo que un resultado positivo es algo que no puede prometer. Litia toma suavemente las manos de Durna, ofreciéndole su apoyo y consuelo en este viaje incierto. Durna mira a su alrededor en la habitación, admitiendo con tristeza que sabe que no es lo suficientemente buena. Litia la observa con una expresión de profunda compasión y entendimiento. Abrumada por la desesperación y un hilo de esperanza, Durna finalmente se derrumba, llorando entre sus manos. La escena cambia al exterior luminoso y soleado de la finca, marcando un momento de paz. Dentro de su recinto, Luira por fin descansa, durmiendo profundamente sobre el heno. Desde el interior del recinto, Luira observa la entrada, con la mente fija en esa humana. Su mirada se posa sobre las botas de Durna al recordar a la niña débil y temblorosa de su antiguo amo. Luira continúa observando, sus ojos azules serenos y calculadores. Durna se para frente al recinto, su expresión ahora resuelta y firme.
Grr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 
La dragona blanca se abalanza con un movimiento fugaz. Luira continúa gruñendo agresivamente, pero la orden tajante de Durna, «No, Luira», hace que la dragona se detenga confundida. Ahora dócil, Luira permanece obediente ante Durna. Ambas se miran en un tenso punto muerto. La dragona blanca a la espera de una orden. Luira se somete y baja la cabeza mientras Durna la fulmina con la mirada, enfurecida porque la dragona la había percibido como débil. «Kraa». Mientras Luira ruge, Durna le grita furiosa que no se atreva a considerarla débil. Al observar la intensa confrontación, Lidia nota que Luira es difícil de manejar después de años de dominar a Durna. Lidia se aleja, murmurando que con el comportamiento de Luira sin control, era inevitable que alguien saliera herido. Con una sonrisa confiada, la determinación de Lidia se fortalece. Lidia se acerca a Kasen y le dice al dragón veterano que es hora de un pequeño regaño. Durna parece sorprendida cuando Lidia se dirige formalmente a ella como Lady Durna. Durna saluda a la entrenadora Lidia, que está junto a Kasen, y nerviosamente lo identifica como el famoso dragón de clase Agrex. Durna se maravilla del increíble tamaño de Kasen, y Lidia concuerda en que es asombroso. Grurk Luira observa desde su recinto, confundida y alarmada por la presencia del nuevo dragón, Kieng. Cuando Durna extiende la mano hacia Kasen, Luira se abalanza de repente, presa del pánico. Durna mira conmocionada cómo los dragones se enfrentan, pero Lidia le dice con firmeza que no detenga la confrontación. Mientras Luira se encoge ante Kasen, la narración explica que debe someterse o arriesgarse a que Durna recurra a otro dragón. Lidia observa con frialdad, admitiendo para sí misma que esta dura verdad es necesaria. Kidriek. Mientras Luira chilla desafiante, Lidia decide intervenir ella misma si Durna duda. Kasen avanza con determinación, inmovilizando firmemente en el suelo a la forcejeante dragona blanca. G.R.R.K. Luira gime sometida, con su rebeldía finalmente quebrada mientras tiembla de miedo. Durna expresa su preocupación por el llanto de Luira, pero Lidia le asegura que es una parte necesaria del proceso. Más tarde afuera, Lidia va a ver a una conmocionada Durna, y le pregunta si está bien. Un gráfico chibi explica sobre la poción de coraje que Durna tomó, la cual, según ella, funcionó a pesar de que su corazón latía con fuerza. Lidia elogia la actuación de Durna, y le indica que se mantenga alejada del recinto de Luira durante una semana, para que las cosas se calmen. Durna permanece en silencio, con la expresión llena de preocupación por la reacción de Luira. Lidia vuelve con Kasen, acariciando afectuosamente al dragón rojo y felicitándolo por un trabajo bien hecho. Durna se sonroja, invadida por una mezcla de gratitud y vergüenza. Abrumada por la emoción, Durna hace una profunda reverencia ante Lidia en agradecimiento por su ayuda. Dentro de su recinto, Luira suelta un gran rugido, liberando al parecer su frustración y miedo acumulados. Una semana después, Lidia espera pacientemente junto a un gran árbol. Una Durna frenética corre hacia ella, llamando sorprendida a la entrenadora Lidia. Durna acribilla ansiosamente a Lidia con preguntas sobre la salud, los hábitos alimenticios y los paseos de Luira. Con una sonrisa cálida y tranquilizadora, Lidia le sugiere a Durna que lo vea por sí misma, y la anima a ir deprisa. A pesar de sus palabras confiadas, Lidia observa con preocupación cómo Durna la sigue nerviosamente. Durna se acerca nerviosamente al recinto, llamando a Luira y preocupada por cómo reaccionará la dragona. Luira levanta la cabeza de heno, con una expresión indescifrable, mientras Durna teme que este nuevo método también haya fallado. Durna pregunta con dulzura si Luira está herida, y la dragona responde con un sonido suave e interrogante. De repente, Luira se levanta y camina con determinación hacia Durna. Yu. La dragona blanca llora con lágrimas en los ojos, corriendo hacia su ama. Durna está completamente atónita por esta inesperada muestra de emoción, mientras Lidia observa con calma. Lidia anima con delicadeza a una nerviosa y sonrojada Durna a que intente hablar con Luira. Mientras Durna extiende la mano con vacilación, Luira presiona suavemente su hocico contra ella en señal de confianza. Luira se acurruca afectuosamente contra una Durna sorprendida y rebosante de alegría, que abraza a su dragona. Lidia mira confundida mientras Durna comenta entre lágrimas que es la primera vez que Luira se comporta así. Lidia explica que simplemente le hizo entender a Luira que Durna es la única que de verdad se preocupa por ella. Desde su habitación,
Durna parece decidida mientras la voz en off de Lydia afirma que esto es solo el comienzo para reconstruir su vínculo. La escena cambia y muestra a Lydia, que observa con una expresión seria. Lydia sonríe cálidamente mientras le agradecen por su invaluable ayuda. Una radiante Durna abraza alegremente a Luira, con el rostro sonrojado de felicidad. Con la tarea completada por ahora, Durna se inclina profundamente ante Lydia en agradecimiento. Lydia se estira triunfante, celebrando que han superado con éxito el primer obstáculo. Sus pensamientos sobre el futuro son interrumpidos por 3 aprendices, y ella pregunta si a Bruce le pasa algo. Jajaja, Bruce se ríe y explica que simplemente está asombrado, lo que lleva a Lydia a preguntar si se refiere a Luira. Lydia está de acuerdo y admite que a ella también le asombra ver cómo Luira se vuelve gradualmente más sensible y perspicaz. Su agradable pensamiento se ve interrumpido por una súbita y alarmante revelación. Una visión del duque en su escritorio aparece en su mente al recordar que olvidó por completo el trato que hizo con él. Lydia se acerca a Bruce y le pregunta si es el empleado más antiguo. Él confirma que ha trabajado allí por más de 10 años. Ella le pide con entusiasmo un momento de su tiempo, y Bruce acepta de inmediato. Bruce se rasca la cabeza, completamente desconcertado por su repentino interés. Mientras Lydia acorrala al nervioso hombre, él solo puede articular un débil. La narración de Lydia explica que los otros aprendices tienen de sobra la habilidad y experiencia para convertirse en entrenadores oficiales. Un primer plano del rostro preocupado de Bruce resalta lo que dice la narración. Que su trato cambiará una vez que obtengan la licencia. Bruce le dice a Lydia que obtener la licencia significa que no tendrán que preocuparse de que los echen. Pero ella cree que aún así será difícil. Un nervioso Bruce pregunta por qué cree eso. Ambos continúan su seria discusión fuera de los establos. Una burbuja de pensamiento muestra a Lydia desconcertada por la inesperada respuesta de Bruce a sus preocupaciones. Bruce explica que es soltero, y vive cómodamente, y admite que estudiar no es lo suyo, mientras Lydia señala la brecha entre la experiencia y los libros. Lydia le recuerda el ultimátum del duque. Demostrar su valía en un año o enfrentarse al despido. Bruce baja la mirada, dándose cuenta de que este problema afecta a más gente que solo a él. Un recuerdo fragmentado muestra a los aprendices, mientras Lydia se pregunta cómo pueden carecer de estándares tras superar las pruebas de lealtad del duque. Cuando le preguntan si los otros aprendices sienten lo mismo, un chibi Bruce suda y permanece en silencio. Mientras la verdad se hace añicos a su alrededor, Lydia se da cuenta de que está perdida. Bruce confirma que los demás aprendices comparten su opinión. Agarrándolo del brazo, Lydia insiste en que no puede retirar su promesa al duque, y un sorprendido Bruce se dirige a ella como entrenadora Lydia. Con feroz determinación, Lydia declara que quiere que todos los aprendices obtengan su certificación y se queden en la casa del duque. Un profundamente conmovido Bruce abraza a Lydia mientras ella aclara que no está ignorando sus años de experiencia. Lydia argumenta que los libros para la certificación contienen el conocimiento acumulado de miles de personas, y son estadísticamente más fiables que la experiencia de una sola persona. De repente, Lydia grita que en realidad todos están motivados para certificarse, dejando a Bruce completamente confundido. Bruce suspira y explica que nadie le pidió ayuda porque pensaban que estaba demasiado ocupada y no querían ser una carga. Él insiste en que su contribución es impresionante, ya que ha encontrado la manera de lograr algo que ellos no pudieron durante años. Lydia mira hacia el cielo colorido, reflexionando sobre sus sentidas palabras. Un pequeño chibi Bruce se arrepiente de haber revelado todos sus secretos. Bruce le dice seriamente a Lydia que sus palabras fueron sinceras y que sería un desperdicio que gente tan hábil renunciara después de un año. Lydia bromea diciendo que si renuncian, ella sería la que trabajaría hasta morir, a lo que Bruce admite que tiene sentido. Lydia propone un plan de estudio de 3 tardes a la semana y Bruce acepta en nombre de todos. Bruce le pregunta formalmente si pueden contar con su ayuda de ahora en adelante. Sellan su nueva alianza con un firme apretón de manos. Más tarde esa noche, una feliz Durna tararea para sí misma mientras pasea por una terraza iluminada por la luna. Ella sonríe, reflexionando sobre lo genuinamente feliz que se ha sentido últimamente. Admite que la agresividad de Luira la estaba agotando y que a menudo consideró rendirse por el bien de ambas. Mientras el duque observa desde la distancia, Durna concluye que su recién descubierta felicidad es todo gracias a la entrenadora Lydia. El duque permanece de pie con los brazos cruzados, observando a Durna con una mirada fría y evaluadora. Durna se sobresalta al encontrar al duque esperándola,
y él se dirige a ella calmadamente por su nombre. Sosteniendo un cofre, Durna confirma que sí, por supuesto ha terminado todo lo que prometió. El duque nota su buen humor y le pregunta si todo va bien con Luira. Durna le cuenta con orgullo al duque que, gracias a Lidia, ahora puede tocar la nariz de Luira, y le pregunta si no le parece increíble. El duque se ríe entre dientes, admitiendo que la entrenadora Lidia es muy capaz, lo que deja a Durna un tanto perpleja por su respuesta. La expresión de Durna se vuelve seria mientras procesa las palabras del duque. La escena cambia y muestra a Lidia y a Bruce en un despacho, donde ella observa con expresión severa. El duque revela que, a cambio de cuidar de Luira, Lidia también accedió a entrenar a los aprendices de cuidador, lo que deja a Durna atónita. Con una sonrisa de satisfacción, el duque expresa su alegría por haber contratado a la entrenadora adecuada. Durna observa pensativa mientras asimila esta nueva información. Durna se dirige nerviosamente al duque, quien le pregunta con frialdad qué es lo que quiere. Con cierta vacilación, le pregunta si todavía tiene problemas para dormir, tomándolo por sorpresa. Él la despacha bruscamente, declarando que no es asunto suyo mientras se aleja. Durna insiste, advirtiéndole sobre el uso de somníferos a largo plazo y mencionando que está trabajando con un sanador. El duque sigue alejándose, ignorando sus palabras. Durna se queda sola mientras él se marcha por el largo pasillo. Ella lo ve marcharse con una expresión de profunda preocupación. De pie ante unas grandes puertas, Durna desea en silencio que el duque pueda abrir su corazón algún día. La escena transcurre bajo un hermoso y estrellado cielo nocturno. Más tarde, Lidia se plantea la hipotética situación de encontrar a su señor durmiendo junto a su dragón. Imagina que encuentra al duque dormido en el recinto de Caden, mientras el dragón gruñe en señal de protesta. Una Lidia en versión chibi decide entrar en silencio y encuentra al duque dormido junto a Kazen. Una viñeta ilustrativa muestra a Lidia apoyada en el imponente dragón rojo, Kazen. Lidia se detiene con aire indeciso y un poco azorada. El duque duerme plácidamente, rodeado por un aura mágica de rosas. Lidia se sienta cerca del duque dormido, deseando que fuera menos estirado, pero concluye que no le corresponde esperar más. Duda en despertarlo, pero decide que tiene que hacerlo. Lidia razona que es la hora de comer de Kazen y que un duque no debería estar durmiendo ahí. Cuando va a tocarlo, él se despierta de un salto, la agarra del brazo, y saca una daga en un instante. Sobresaltado, el duque pregunta con recelo quién anda ahí. Lidia lo mira con los ojos desorbitados por la sorpresa, con un pequeño corte ahora visible en su cuello. Con la daga en su garganta, el duque empieza a pronunciar el nombre de ella,